Estamos delante de tu presencia. Te damos a ti toda la honra, la gloria, el poder y la majestad. Señor, hemos tenido 3 días hermosos de estudios de tu palabra, Padre. Hemos sido edificados, nuestra alma ha sido enriquecida, Padre, por la palabra, Señor, y el estudio tan hermoso, Jehová, porque nos preparamos para estar bien contigo, Jehová. Hoy no es la excepción. Hoy queremos, Señor, aprender estrategias y tácticas, oh Dios, para poder evangelizar y ministrar en este tiempo, Jehová. ¿Y cómo se hace? ¿Y de quién vamos a hablar, oh Dios? No queremos, Señor Jesús, perder nuestro tiempo, sino queremos ser, Padre Santo y Padre bueno, efectivos, oh Dios, que se vaya todo miedo, toda vergüenza, todo aquello, Señor, que no nos atrevemos a decir, porque pensamos en nuestra mente y decimos, y si nos dicen que no, como si fuese para nosotros, pero no es a nosotros que nos están negando, es a ti, Jehová. Así que te pido, oh Dios, que podamos entender todo lo que tú traes para nosotros en esta hermosa tarde, noche, Padre. Bendice a tu siervo, bendice a tu hijo, Padre. Dale sabiduría, dámele fuerza, porque acaba de venir de trabajo, Padre, y que podamos seguir por ir para adelante, Señor, glorificando tu santo y bendito nombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. 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 Dios les bendiga nuevamente. Gracias por la oportunidad nuevamente. De verdad que es que salgo del trabajo directamente para acá. O sea, a los hermanos yo les estaba contando hoy lo que yo hago durante el día, y es que me levanto tempranito de la mañana y tan pronto estoy a las 7 de la mañana en el estacionamiento de mi trabajo, pues ya entonces doy una reflexión, voy a trabajar, trabajo 8 horas, de ahí entonces vengo para acá para hacer entonces con ustedes esto, de aquí salgo para el otro estudio que es hasta las 9:30, hasta las 10 de la noche, para acostarme y volver otra vez nuevamente al otro día, ¿sabes? Se vuelve fuerte. Yo esperaba que la gobernadora cerrara todo hoy y dijera, hey, lockdown completo. Yo digo, ay, no lo hizo, así que estamos todavía forzándonos un poquito más allá. Pero nos toca entonces hablar hoy acerca del evangelismo, acerca de qué es evangelismo, cómo usar tácticas para evangelizar, y más importante que la táctica que se use en cuestión de dónde, cómo, cuándo, es el mensaje. Más importante es el mensaje como tal que se tiene que estar predicando, que es el mensaje de la verdad. O sea, ahora mismo usted oye por diferentes lugares, usted escucha en predicaciones por ahí, qué sé yo, ni qué, yo menciono los nombres, ¿sabes? No me molesta mencionar los nombres. Usted escucha un Kenneth Copeland, un Kenneth Hagin, un Cash Luna, un Dante Gebel, una persona como esa, no predican el evangelio, y es la realidad, y hay mucha gente que son seguidores de ellos. Yo no lo sigo, yo lo oigo solamente para escuchar a ver lo que ellos están diciendo, y todo lo que hablan es prosperidad, y hay muchos cristianos que lamentablemente están enfocados en la prosperidad, que se quieren hacerle tanto chavo que su enfoque está en la tierra. Lamentablemente todo se queda aquí en la tierra y yo voy para el cielo. O sea que lo que se tiene que estar predicando verdaderamente es el evangelio. Hay errores que también cometemos. Entre los errores que cometemos muchas veces es que en un culto al aire libre predicamos de otra cosa y empezamos con la tiraera, ¿sabes? Hay veces que los cultos al aire libre se nos olvida que es evangelístico. Se nos olvida que el culto al aire libre tiene que ser un culto evangelístico, un culto para aprovechar la oportunidad de compartir el evangelio con alguien que no viene a la iglesia. Pues salimos entonces a su territorio, a su terreno, para compartir entonces con ellos el mensaje de salvación. Ese es el propósito. Pero hay veces que se vuelve esto como cuando Daddy Yankee estaba tirándole a Don Omar, cuando estaban la gente entre Falo y Alberto Style, una tiraera increíble, y se ha vuelto de esa manera, y es lamentable, pero es la pura realidad, donde ya lo que se ha vuelto es, ¿no? Y escuché a un predicador así, haciendo esto, y aquí la iglesia aquella, y qué sé yo, ni qué, uno se queda como que en serio, brother. Ese es el mensaje que se está predicando últimamente. El mensaje que se tiene que estar predicando últimamente es el evangelio de Jesucristo, que eso fue lo que Él nos envió a nosotros a predicar. Si usted va conmigo un momentito, mire lo que dice en Timoteo. Vaya conmigo a 2 Timoteo. 2 Timoteo en el capítulo 4. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4. Pablo, antes de morir, él le da unas encomiendas finales a este hombre, a Timoteo, el pastor que él dejó a cargo de la iglesia de Éfeso, un joven pastor. Y mira lo que le dice aquí en el capítulo 4 de 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, mire lo que dice en el versículo 1 en adelante. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques prosperidad. Dice eso. Dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y enseñanza bíblica. Eso es lo que verdaderamente es doctrina. Pablo le daba mucho énfasis a la doctrina,
porque Pablo sabía que en los últimos tiempos la gente se estaría apartando de la doctrina y no querrían estar escuchando la sana doctrina. Por lo tanto, él siempre se enfocaba mucho en que la gente se mantuviera en la sana doctrina. De hecho, él mismo lo dice ahí mismo en Timoteo. Él lo dice claramente cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que en todo tiempo siempre ha sido que usen la palabra, que prediquen la palabra, que enseñen la palabra. Todo es la palabra. Yo hubo un tiempo que la gente se quejaba porque yo en la cárcel, porque yo enseñaba muchos versículos y usaba otro versículo y usaba otro ejemplo y usaba otro ejemplo. O sea, y a ellos no les gustaba eso. A ellos les gustaba coger un versículo y empezar a hablar de que si prosperidad, que si la riqueza, que si esto, aquello. Y simplemente mencionaban el versículo para decir que estaba mencionando un versículo bíblico. Yo prefiero mencionar versículos bíblicos y enseñanza bíblica, porque yo creo que lo que hace el efecto es la palabra del Señor. Y máxime en estos últimos tiempos que las vidas se están perdiendo y nosotros como cristianos estamos como perros y gatos peleando de aquí para allá a ver quién tiene más fama, quién tiene más personas, quién tiene más seguidores, a quién lo escuchan más, ¿sabes? Cosas como esa que verdaderamente el que tiene que ser reconocido es Dios. O sea, hay una alabanza de René González que dice: si alguno te mira, que vea la imagen de Dios. Y dice que cuando alguien abre el telón, se den cuenta que detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. O sea, que el propósito de Dios es enviarnos a nosotros para que toda la gloria se la traigamos completamente a Él. ¿Qué decía Elías cuando Elías oró en el Monte Carmelo? Él dice: Señor, para que sepan que tú eres Dios y que por tu voluntad es que yo he hecho estas cosas. O sea, todo el propósito siempre tiene que ser que la gente reconozca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios escogió en un momento dado, y esto es historia, historia bíblica. Dios escogió a Israel, no porque Israel fuera el mejor de todos los pueblos, porque eso lo dijo claramente en la ley. Él le dice: no los escogí a ustedes porque fueran los mejores, porque fueran los más grandes o porque fueran los mejores posibles, los más lindos, los niños lindos de papá, sino que en un buen puertorriqueño le estaría diciendo Dios entonces, sino porque ustedes eran los menos malos, los menos peores. O sea, de todos los peores que están en toda la tierra, ustedes son los menos peores. Ustedes por lo menos tenían un poquito menos de peor que los demás. ¿Sabe? Por lo tanto, Dios entonces lo escogió a ellos. ¿Cuál era el propósito de Dios de escogerlo a ellos para bendecirlos a ellos? Que ellos viviendo en obediencia, Dios pudiera bendecirlos. ¿Cuál entonces era el propósito de ellos viviendo en obediencia y Dios bendecirlos a ellos? El propósito era para que la gente de Filisteo, para que los cananeos se dieran cuenta que Dagón no era el Dios verdadero, para que los que están en Egipto se dieran cuenta que no era ni Isis, ni Horus, ni Amonra, que no era el Dios verdadero, para que la gente de Moab y de Amón se dieran cuenta que no era Moloch, que no era Quemos, los dioses verdaderos, para que la gente de los sirios se dieran cuenta que no era Astoret, que no era ningún quién era el verdadero. Y siendo entonces el Dios de Israel que estaba con ellos, ellos se suponía que el evangelio que llevaran al mundo entero fuera que Dios verdadero estaba con ellos. Ese era el propósito por el cual Dios escogió a Israel. Pues ¿cuál entonces es el propósito de Dios entonces escogerme a mí? ¿Cuál es el propósito de Dios llamarme a mí de las tinieblas a su luz admirable? Lo dice claramente la Biblia. Dice: para que declaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál entonces el propósito? De que yo vaya entonces a alguien que está en tinieblas y también le deje saber: el Dios que me salvó a mí de las tinieblas también te puede sacar a ti. O sea, que Israel no lo hizo. ¿Y qué hizo entonces Dios? Dios entonces le pasó el batón a la iglesia, empezando con los 12 apóstoles. Por eso es que cuando Pablo empieza a predicar a los judíos también lo rechazaron. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo dice: me sacudo los pies delante de ustedes y desde hoy me voy entonces a los gentiles. O sea, que automáticamente él cambió entonces el mensaje y dice: hey, el mensaje no, perdón, la persona. Y dice: ya no lo voy a predicar más a ustedes, yo me voy entonces para los gentiles. Y los gentiles van a escuchar y van a aceptar el mensaje. O sea, que siempre el propósito de predicar el mensaje que Dios nos envió a predicar es para que la gente conozca a Dios. ¿Qué es lo que dice el libro de Juan? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Chequéese esto. Juan, capítulo 17 es el último mensaje que Jesús le dio a sus discípulos. Mira, tú en la tierra, desde el 13 hasta el 17. Y el 17 es una oración que él ora hasta por nosotros. Pero mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 17, en el versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No es Quemos, no es Moloch, no es Amonra, no es Isis, no es Horus, no es Dagón, no es ninguno de esos dioses falsos, porque no son dioses, sino que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Pues ese es el mensaje que se tiene que predicar.
¿Cuál entonces es el mensaje que se tiene que predicar? El mensaje de que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. O sea que automáticamente el mensaje es lo más importante, más que cualquier táctica, más que cualquier sitio, más que cualquier día, más que la hora que se predique, es el evangelio que se predica, es el mensaje de Dios, el mensaje de la verdad. Por lo tanto, no es el lugar, ni la hora, ni la persona, sino es el mensaje que se predica, lo que es capaz de transformar a una vida. Si usted quiere ver eso un momentito, vaya conmigo un momentito al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Tenemos una ventaja que si Pablo estuviera hoy en día en medio nuestro, Dios mío, como Pablo estuviera inundando las redes, Pablo estuviera en Twitter, Pablo estuviera en Facebook, Pablo estuviera en cuanta cosa hay por ahí, en Instagram, estuviera en todos lados predicando la palabra. Y lamentablemente a veces estamos con tantas cosas, usando los medios que tenemos hoy para alcanzar más el mundo, y lo estamos usando para cualquier tontería, para cualquier otra cosa que no tiene que ver con el evangelio. En vez de usar las redes, usar los medios que tenemos, usar los mecanismos que tenemos, que es esto que está aquí ahora mismo, que puede llegar a un montón de gente hoy, mañana y de aquí a 10 años después de hoy, también puede llegar a ser diferentes personas. Pues automáticamente, ¿qué está diciendo Dios? Usa los medios que tengas a la mano. Si aquellos lo hubieran tenido, ténganlo por seguro que lo hubieran hecho. Por lo tanto, como somos nosotros los que lo tenemos, entonces la responsabilidad es mayor todavía. Y le voy a hacer un ejemplo. Yo escribí un librito que es un panfleto como de 35 páginas que tiene que ver con el infierno. Tiene que ver con el infierno. En ese librito, mucha gente me decía, pero véndelo, ¿sabes? Véndelo, aunque sea 10 pesos. Y yo decía, 10 pesos. Yo decía, a mí no me gusta eso. Si lo fuera a dar en algún momento dado, hubiera sido a lo que me costó, que me costaría unos $50, $2. Y es por el gasto de los materiales, pero venderlo. Yo digo, no. Cuando yo averigüé que se podía compartir directamente por estas redes, ¿qué yo hice? Si el propósito es que la gente tenga el mensaje, lo voy a compartir en las redes. Lo compartí en mi página, lo compartí por la otra página que tengo y lo compartí a cada persona que se está estudiando con nosotros en el estudio de por las noches, a las 8 de la noche. Lo compartí con ellos y alguien me decía, no, pero es que va a tener más alcance si tú lo tiras, lo lanzas a publicarlo. Y yo le digo, pues fíjate, yo le tengo tanta fe a Dios que yo creo que el librito va a llegar a quien Dios quiere que llegue. Si Dios quiere que llegue a fulano, téngalo por seguro que va a llegar a fulano, porque Dios se va a encargar de llevarlo. Y tú tiras el pan a las aguas, que las aguas se lo lleven a donde tienen que llegar. Y Dios se va a encargar de que ese librito, que es del infierno y del juicio eterno, créame, que va a llegar a donde Dios quiere que llegue. El alcance que va a tener es el alcance que Dios quiere que tenga. Así que mi parte fue escribir lo que Dios me dio, ponerlo en papel, ponerlo entonces en computadora para pasarlo entonces por acá, para compartirlo con las personas, para que llegue a donde tenga que llegar. Ese fue el propósito, pero no es para uno enriquecerse. Muchas veces estamos o buscando fama, o estamos buscando nombre, o estamos buscando posiciones, o estamos buscando títulos, o estamos buscando riqueza. Ninguna de esas es la correcta. Todas son incorrectas. El propósito por el cual se predica la palabra tiene que ser por el único propósito, que Jesucristo sea reconocido como el único Señor y Salvador, y que creyendo en Jesucristo la gente sea salva. ¿Qué decía Pablo en Corintios? Pablo decía, unos dicen soy de Apolo, otros dicen yo soy de Cefa, otros dicen yo soy de este, yo soy de aquel, y dice, otros dicen yo soy de Pablo. Sin embargo, él decía, pero ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Somos simplemente siervos del Señor, donde estamos predicando la palabra. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, no estamos buscando aliarnos con una persona en particular, estamos buscando aliarnos con Dios a través de Jesucristo. Y la gente del mundo tiene que saber ese mensaje, porque cuando Israel fue escogido, los romanos no conocían ese mensaje, los griegos no conocían ese mensaje, los palestinos no conocían ese mensaje, los cananeos no conocían ese mensaje, los sirios, el asirio, el babilonio, el iraní, nadie conocía ese mensaje. Por lo tanto, Dios quería demostrar el mensaje suyo a través de Israel para que llevaran el mensaje. ¿Pero qué está diciendo Dios? Hay gente en el mundo que no conocen a Cristo. Y usted dirá, en el 2020, casi llegando ya al 2021, donde nos faltan 5 meses nada más para llegar al 2021, que gente no conoce de Dios. Yo he conocido gente donde yo le hablo de Jesucristo y me dicen, no sé nada de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y yo digo, nah, me tiene que estar corriendo la máquina. Hay gente todavía hoy en día en estos tiempos que no conocen a Jesucristo. O sea, y es la pura realidad. Y uno se queda como que, ¿cómo va a ser posible? Hay gente que no ha escuchado hablar del Señor. Pues, ¿cuál es la oportunidad? Compartir el evangelio. Compartir el mensaje de salvación. Hay una historia que cuenta G. Ávila, que una persona le pregunta a G. Ávila y le dice, pero vean que, ¿por qué tú vas a seguir predicando de Juan 3:16? Tantos versículos que hay 1189 capítulos en la Biblia y tú no hablas más que de Juan 3:16. Y él le dice, ¿hasta cuándo vas a estar predicando Juan 3:16? Y G. Ávila le contestó y le dice, hasta que tú lo entiendas. O sea que no voy a dejar de predicarte este mensaje de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no que crea, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, hasta que tú lo puedas entender. Y ese otro punto bien claro, que hay que leerlo como tiene que ser. La gente a veces dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. No dice eso, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Igualmente en ese capítulo dice, no dice en ningún momento para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No dice eso, dice para todo aquel que cree en un tiempo presente, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por lo tanto, es hasta que tú lo entiendas. Pues, ¿cuál entonces es el mensaje? El mensaje del evangelio es el mensaje de Jesucristo. O sea que la palabra evangelio en un momento dado llegó a significar el premio o la recompensa que una persona merecía por haber traído una buena noticia. Si traía una mala noticia, pues no se le daba un premio. Pero si traía una buena noticia, se le daba entonces un premio, un pago que se le daba por causa de esa buena noticia. Se llamaba evangelium. Pero después entonces ahí evolucionó y se llama entonces evangelio. Y si usted no te dice ángel, evangelio, ángel significa mensaje, mensajero. Por lo tanto, evangelio, que tiene ángel en el medio, significa el mensaje de las buenas nuevas. El mensaje de la buena nueva. O sea que llegó en una palabra evolucional que en vez de ser el premio, llegó entonces a conocerse como el mensaje en particular. O sea que evangelio entonces, de ser un pago, llegó entonces a ser la palabra que verdaderamente representaba, llegó entonces a significar el mensaje en particular que se compartía. Eso era lo que se conocía como el evangelio. Y hay muchas cosas que vamos a estar tocando hoy donde tiene que ver con esto del evangelio. ¿Qué es lo que se comparte el evangelio? Pero mi parte es, como dije, predicar la palabra, predicar el evangelio, y Dios se encarga de todo lo demás. Vamos entonces un momentito a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 da una parábola, que una parábola es una historia que muchas veces es ficticia, muchas veces es real, pero ambas tienen un significado espiritual, una aplicación espiritual. Por lo tanto, una parábola que cuenta Jesús en el libro de Mateo 13 dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús está diciendo que el sembrador lo representa a él. La semilla representa la palabra que él predica, que él proclama. El terreno representa el corazón que está escuchando. Pues hay 4 tipos de personas a quien Jesús le predicó. Jesús predicaba, y parte del mensaje caía entre aquel que no entendió nada. El diablo venía, la arrebataba y se la llevaba. La persona no pudo dar fruto porque se llevó la semilla. La palabra que se sembró la arrebató el corazón porque no lo entendió. La segunda es la persona que la recibe con gozo. Y al momento que escucha la palabra, la recibe con gozo, pero porque no se mete en la palabra, porque no se mete en la oración, porque no se congrega, no toma raíces. Y al no tomar raíces, cuando viene un problema que es representado por el sol caliente, automáticamente la semilla que se había sembrado, porque no tiene raíces, no puede entonces dar fruto, se murió. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos representan los afanes de la vida que a veces ahogan la palabra que me fue sembrada. La recibo con gozo. Wow, qué linda palabra, pero me interesa tanto el materialismo, me interesa tanto las cosas naturales, me interesa tanto la prosperidad, que la palabra que se me sembró quedó infructuosa. Por lo tanto, no pude producir lo que Dios quería que produjera. Pero la semilla que cayó, la palabra que predicó en la persona que escuchó, lo entendió. La persona que se metió en la palabra y tomó raíces, cuando viene el problema, no me mata la palabra que Dios me habló. O la persona que recibe la palabra y la recibe con gozo, pero no me importa ni la prosperidad, ni lo material, ni nada de esta tierra, porque la palabra que Dios me dio es más poderosa que cualquier cosa que me pueda dar este mundo. Pues no se vuelve infructuosa, sino que produce entonces al 100, al 60 o al 30%. O sea, que eso es lo que representa esa palabra. Ahora, una doble referencia de este pasaje también entonces me representa a mí y lo representa a usted. Porque representando a Jesús como el que salió a sembrar, Él nos envió a nosotros a sembrar la palabra también del Señor. Nos envió entonces a predicar la palabra al mundo entero. Yo no tengo que buscar a quién le predico y a quién no le predico. Yo tengo que buscar predicar la palabra, buscar una oportunidad, que Dios me abra la puerta para entrar por ahí, para entonces proclamar
la palabra del supermercado, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier lugar que yo tenga la oportunidad de poder hablar a una persona lo más tranquilo, normal, de cualquier cosa secular. Pero de repente yo veo cuando la puerta se abre y cuando la puerta se abra, ajá, ahora yo veo que Dios me la abrió porque la persona comentó algún problemita donde yo puedo entonces entrar. O sea que hay que buscar cualquier oportunidad. Hay una anécdota donde un pastor, él cuenta de que en un momento dado lo invitaron a la casa, los de la iglesia, le dicen, pastor, queremos que vaya a nuestra casa, pero por favor no le hable de la palabra a mi familia, porque a ellos no les gusta que se hable de la palabra, ¿sabes? No quieren que sean ahogados ahí, que le estén machacando, como dice en inglés, Bible thumper, ¿sabes? Que metiendo la palabra por ojo, nariz y boca, ¿sabes? No le hable la palabra, por favor. Y él dice, pues no hay problema, está bien, pues gracias por la invitación. Pues fue el pastor para allá. El pastor llega a la casa, cuando se sientan a comer, todo el mundo está sentadito, él no ha hablado de la palabra para nada. Cuando de repente se sientan a comer, le dicen, pastor, para que ore por la comida. Y él como que le estuvo curioso, como que dice, pero acá no quieren que hable la palabra, pero sin embargo me están invitando para orar por la comida, pues no hay problema. Él empezó a orar por la comida y él dice, pues está bien, oremos. Y él se pone inclinando los ojos, la cabeza y cierra los ojos. Y dice, gracias Señor por estos alimentos que nos ha permitido compartir en esta noche. Y doy las gracias, Padre, porque sin Jesucristo que vino a la tierra para morir por nuestros pecados, esta palabra o esta comida no hubiera crecido, porque por medio de Cristo es que son hechas todas las cosas. Y siguió predicando mientras estaba orando. O sea, el hombre sabía que tenía que tomar la oportunidad. Era una puerta que se abrió para presentar el mensaje de alguna oportunidad o de alguna forma u otra. Y entró por ahí para abajo y predicó el evangelio completo. Y después dice, ahora, Padre, bendice tu alimento en el nombre de Jesús. Amén. Él ora por los alimentos, pero dentro de la oración, son puertas que uno tiene que estar en el espíritu para ver que es una puerta de parte de Dios que se abrió. Si yo trato de forzar la puerta, posiblemente el mensaje no entra. El mensaje entonces no va a entrar. ¿Cómo yo puedo entonces forzar una puerta desde que empiezo? ¿Cómo estamos, varón? Dios te bendiga mucho. Tú sabes que Cristo te ama y automáticamente ya empecé por ir pasiva, que no va a recibir el mensaje. Tiene que hacer una puerta que Dios abra y yo, como estoy en el espíritu, voy a ver la puerta que se abrió. Voy a darme cuenta que esa fue la puerta que Dios abrió. Por tanto, voy a entrar por ahí. Pero como repito, eso vamos a verlo ya mismito. Pero por lo tanto, el mensaje es lo más importante que se tiene que predicar. Es el mensaje del evangelio. Y todo el que ha sido salvo conoce el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Que somos pecadores, que merecemos la muerte, que merecemos vivir separados de Dios, pero que entonces yo sé que Cristo murió por mis pecados y que al morir por mis pecados lo hizo para que yo pudiera reconocerlo a Él y tener vida en su nombre. Por lo tanto, le pido perdón al Señor y yo soy salvo. O sea, automáticamente es el mensaje de salvación. Es lo que ya usted conoce. ¿Cuál es el mensaje de la buena nueva? Que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Y cuando Él murió, entonces resucitó al tercer día, ascendió al cielo y regresa otra vez. O sea, que es el mensaje que usted conoce acerca de Cristo. Todo lo que usted conozca de Cristo, ese es el mensaje más importante que se tiene que predicar. Hay dos mensajes que no se tienen que dejar de predicar en la iglesia. Usted puede predicar lo que usted quiera, cuantas veces usted quiera, pero hay dos mensajes que se tienen que predicar constantemente en la palabra. Uno de ellos es la primera venida de Cristo y la segunda es la segunda venida de Cristo. O sea, son las dos venidas de Cristo lo que más se tiene que predicar en las iglesias, que podemos predicar de cosas de que estén pasando, el mensaje que Dios dé, pero siempre tiene que estar uno presente, que hay veces que uno tiene que volver a repetir el mensaje, el mensaje de salvación y el mensaje de que Cristo regresa pronto. ¿Por qué usted cree que son solamente dos ordenanzas que Dios dio? Dos ordenanzas nada más que Dios dio. ¿Cuáles son esas dos? El bautismo y la otra, la cena. Y ambas representan la muerte y resurrección y el regreso de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo decía, cuando hagan esta santa cena o hagan esta comunión, cuando coman el pan y tomen del jugo o del vino, pues automáticamente dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese nuevamente. O sea, que se anuncia siempre, tanto como Él vino y murió y sufrió, hasta que Él regrese. Y tengo que entonces hablar del regreso de Jesucristo. O sea, ese es el mensaje del Evangelio, todo lo que tiene que ver con Cristo. Todo lo que tiene que ver con Cristo, desde su nacimiento virginal, desde su vida sin pecado, hasta el momento de su sufrimiento sin culpa, hasta el momento de la muerte expiatoria, hasta el momento de subir al cielo después de 3 días, hasta el momento en que Él regrese nuevamente. Es el mensaje que no se puede estar obviando en ningún lado. Y hay que buscar una oportunidad para hacer eso. A veces uno dice, pero ¿qué mensaje voy a predicar? ¿Qué mensaje mejor que ese mensaje del Evangelio? ¿Qué otro mensaje mejor? De hecho, alguien lo predicó en un momento dado y en esa predicación él decía la historia, la mejor historia jamás contada.
O sea, que no hay una historia mejor contada que esa que está ahí. O sea, que es, por lo tanto, eso mismo, que tiene que ver entonces con el evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje que no se puede estar comprometiendo por ningún lado. Como le dije ahorita, aquellos los otros pues predican lo que es la prosperidad, porque su mente está en la prosperidad. Cuando usted conoce a Cristo y su mente está en Cristo, usted lo que quiere es hablar de Cristo, no quiere hablar de más nada. Su mensaje va a determinar lo que usted tiene en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está lleno de Cristo, lo que usted va a querer hablar simplemente es de Cristo. Lo que usted va a querer hablar simplemente es de Cristo. O sea que si su mente está en lo material, su mensaje va a ser girando en torno a lo material. Si su mente está enfocada constantemente en la ley, usted va constantemente a hablar de la ley. Porque usted cree que los que guardan el sábado, porque usted cree que constantemente están hablando y machacando con el día sábado, porque su mente está enfocada en esa. Porque usted cree que el que habla de la prosperidad o cree la prosperidad constantemente está hablando de la prosperidad, Dios te va a prosperar y yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. Sí, pero se te olvida así como prospera tu alma. O sea, que automáticamente ponen a Jabes como que Jabes pidió algo grande. Jabes no pidió nada grande. Jabes en Primera de Crónicas, capítulo 4, del 9 hasta el 10, lo que está diciendo es, si tú me dieras bendición y si tú ensancharas mi territorio, dice, yo lo que te pido es que tu mano esté sobre mí para que me guardes del mal, para que yo no me dañe. O sea, es lo que está diciendo simplemente es, si tú me das algo más allá de lo que yo pueda soportar, que tu mano esté sobre mí para que yo no me dañe. Es lo que está diciendo es, si a ti te place bendecirme. Porque ¿dónde entonces queda Proverbios 30 cuando dice, no me des riqueza, no me des pobreza? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? O sea, pero el que predica deja de mostrar en su corazón con lo que está predicando. Muchas veces predicamos tanto de lo mismo. Ahí está tu corazón. Y la gente en la prosperidad lo que predica es la prosperidad. Pero Dios me mandó a mí entonces a predicar acerca de Jesucristo, porque dice Jesucristo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Como dice en segunda de Pedro capítulo 3, donde dice claramente que Dios no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso y paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo pues serán salvos si no predico la palabra? Romanos capítulo 10, desde el versículo 9 en adelante, se levantó ahí el diablo ahí con una música ahí de salsa, merengue, yo no sé ni qué. Tranquilo. No sé, te estás oyendo, tú nos estás oyendo lo otro. Tranquilo. Ok, eso es. Pues automáticamente cuando Romanos capítulo 10 del 8 hasta el 17, ¿qué es lo que dice esa palabra? Dice que esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que predicamos. O sea, es la palabra de fe que hay que predicar. ¿Cuál? Que si creyeres en tu corazón que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué sigue diciendo más abajo? Más abajo sigue diciendo y dice, pero ¿cómo pues creerán? ¿O cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Pues hay predicadores que van entonces a predicar para que la gente oiga, para que caiga en buena tierra, para que lo entiendan, para que entonces crean, para que entonces lo confiesen y entonces sean salvos. O sea, que ese es el propósito de Dios. Y si esta es la palabra de fe que predicamos, ¿cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no de prosperidad ni nada de eso, eso viene por añadidura. Eso viene después, si a Dios le place. Si Dios sabe que yo no me voy a dañar con eso, Él lo va a dar. Si Él sabe que me va a dañar con eso, me va a sostener el pan necesario. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, es el mensaje de salvación lo que se tiene que predicar. Y hay unas varias formas como se hace eso. En una de ellas es mediante una invitación. Usted invita a alguien. De hecho, hay una historia, hay una película de una serie que se llama la serie Love Comes Softly. Love Comes Softly es el amor llega suavemente, súbitamente. Y en una de las partes, si mal no recuerdo, es como la parte número 3 o 4, tiene como 10 partes. Películas tremendas que ponen a uno a llorar. En esa parte, los protagonistas son dueños de una granja, de un lugar. Y los que están trabajando para ellos son tan bien tratados que en un momento dado, ellos llegan a que hicieron culto todos los domingos. Y haciendo culto todos los domingos, pues automáticamente ellos como que eran invitados y querían venir hasta acá, pero en un día uno de ellos le dice al otro, le dice, pero ven acá, ¿qué es lo que esta gente cree? O sea, ¿qué es lo que esta gente cree que nos está invitando para allá? Y el otro le contesta, le dice, yo no sé lo que ellos creen, pero si lo que ellos creen los hace actuar como ellos actúan, yo quiero conocer más de lo que ellos creen.
¿Sabe? Que con mi testimonio, que es el mensaje más poderoso que alguien puede oír, alguien pueda ver lo que yo estoy haciendo para que desee y codicie lo que yo tengo en su sentido, la paz interna que tengo, el gozo inexplicable que tengo, la tranquilidad en medio de la tormenta, la paciencia que tengo para esperar y para soportar, que el fruto del Espíritu se vea de una manera que la gente que no conoce a Dios me diga, ¿qué es esto? ¿Por qué tú eres así? Como le hizo el carcelero a Pablo y a Sila, cuando le dice, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, que tengan que venir donde uno con la forma de vivir de uno y tengan que preguntar qué te hace ser como tú eres, porque nunca he conocido a alguien como tú, pero para bien. Porque lamentablemente hay mucha gente que, aunque sea como una excusa, lamentablemente hay mucha gente que no quiere venir al evangelio porque han visto muchos cristianos, lamentablemente, siendo peor que cualquier otra persona del mundo. O sea, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué está diciendo entonces eso? Está diciendo automáticamente que cuando la persona no actúa como tiene que actuar, automáticamente el del mundo va a decir, si actúa de esa manera, bendito sea Dios, yo no quiero conocer a ese Dios. Por lo tanto, yo tengo que procurar que la gente me vea, no porque estoy haciéndolo a propósito, sino que se manifieste. ¿Qué dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 5? En el libro de Mateo capítulo 5, que es donde empieza la bienaventuranza, él dice claramente, dice, no hagas tu justicia, perdón, es el capítulo 6, dice, no hagas tu justicia para ser visto por los hombres. No hagas tu justicia para ser visto por los hombres, sino que automáticamente, ¿qué dice en el capítulo 5? Sino que dice que una luz que se enciende, un candelero que se enciende, no se esconde y se pone debajo de un almud, sino que alumbra a los que están en la casa. Dice, así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que está diciendo, no que estoy haciéndolo para que los hombres me vean, sino que yo siendo luz, la gente puede ver entonces mi fruto, de que pueden entender de que yo soy un siervo de Dios y glorifiquen entonces al Padre que está en los cielos. Hay una diferencia entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Capítulo 5 dice, deja que irradie la luz sola. El capítulo 6 dice, no fuerce la luz para que irradie, para que te vean. Hay una diferencia entre provocar que se haga, porque quiere decir que no es original, a que simplemente fluya como tiene que fluir. Y el testimonio mío, mi vida, no el testimonio cuando yo me salgo de la cárcel, sino mi testimonio entonces, en otras palabras, diaria, que la gente vea mi actitud, que la gente vea mi comportamiento, puede ser el único mensaje que esas personas puedan escuchar. O sea que Pablo lo decía de otra manera. Pablo decía, recordándonos que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. O sea, todo el que me ve puede leer en mí el mensaje del evangelio, porque yo constantemente estoy actuando de una forma diferente a lo que el mundo puede estar actuando. O sea, que es el mensaje que se predica. Y cuando les empieza esa intriga, pues entonces yo los puedo invitar. Le voy a dar un ejemplo, y esto es unos ejemplos que usted lo puede buscar, pero en el capítulo 4 del libro de Juan, el capítulo 4 del libro de Juan, ¿qué pasó en ese capítulo 4 del libro de Juan? Había una mujer samaritana, empezó a entablar una conversación con Jesús. Y entablando esa conversación con Jesús, ¿qué le pasó a ella? Ella automáticamente se fue a la ciudad suya, Samaria, y le contó a los hombres que le dice, vengan conmigo, que he hallado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el profeta que tenía que venir? Y automáticamente los invitó, y la gente vinieron entonces a Jesús para escuchar la palabra de Jesús. ¿Y qué le dijeron entonces a Jesús? Le dijeron, verdaderamente es más allá lo que aquella mujer nos contó a nosotros. Lo que ella nos contó fue lo que nos trajo, pero ahora que estamos presentes aquí, escuchamos tu palabra, aún siendo samaritanos, nos damos cuenta que lo que ella nos habló se queda corto con lo que en realidad tú eres. O sea, que invitar a las personas para que vengan acá a escuchar a Jesús, es necesario que la gente entonces pueda entender que yo solamente toda la invitación, yo le dejo a Dios que Dios haga el resto. Mientras tanto, estoy orando por la persona. Otro que hizo eso mismo fue Andrés. En el capítulo 1 de Juan, Andrés invitó a Simón y le dice, vente, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, aquel de quien Moisés habló, el Mesías, que traducido es el Cristo. Y Simón vino, ¿y qué pasó? Simón llegó a ser el primer pilar de la congregación de la iglesia establecida por Cristo. ¿Quién más lo hizo? Felipe. Cuando en el mismo capítulo 1 del libro de Juan, Felipe viene donde Natanael y le dice a Natanael, mira, hemos encontrado al Mesías de Nazaret. Y él le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y él vino donde Jesús y le dice, ven y ve. O sea que automáticamente lo estamos llevando a la persona hacia Jesús. He conocido a Cristo, ven para que tú lo veas. Te invito al culto esta noche, te invito a la predicación de esta noche, te invito para que veas el estudio esta noche. O sea, eso es una forma de Felipe a Natanael, de Andrés a Simón, de la samaritana al pueblo, traer personas para que escuchen entonces el mensaje, porque reconocí que Jesucristo era el Señor.
O sea que es mediante una invitación solamente para que venga. Si no tengo palabra o fluidez de palabra o no soy fácil de palabra, pues yo por lo menos puedo decir, Dios, pues yo voy a confiar en ti, lo voy a invitar para el culto. Por eso es que el predicador tiene que estar seguro de que está dirigido por Dios, porque Dios sabe que esa persona va a llegar ese día. Y cuando esa persona llegue ese día, Dios, que conoce la necesidad, ya le dio al pastor o al predicador o al evangelista el mensaje que tenía que predicar esa persona. O sea que ya cuando Dios lo conocía y sabía que esa persona venía, le dio el mensaje al predicador, el predicador vino, predicó, la persona llegó y la persona se convierte. Eso es una cosa impresionante. Le voy a dar un ejemplo de los otros días que me pasó esto en una iglesia. Estoy predicando y de repente de la parte de atrás, sin haber hecho el llamado, de la parte de atrás se acerca un joven, pero viene rapidito. Yo le hago así como que, wow, para, ¿qué pasó ahí? Le digo así que se pare, para. Y le digo, ¿estás bien, papá? Y él me dice, sí. Y yo le digo, ¿puedo ayudarte en algo? En medio de la predicación, nadie invitó para que hicieran el llamado, nadie hizo nada. Todavía yo estoy predicando, estoy a la mitad de la predicación todavía. Y el joven me dice, yo le digo, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres orar? Y él me dice así, mirándome así, me dice, quiero reconciliarme con Dios. Y yo, ¿cómo? Y yo le dije, ¿quién lo invitó? Y pregunté a la gente, ¿quién lo invitó a él? ¿Quién te invitó a ti? ¿Con quién tú viniste para acá? Y él me dice, nadie. Yo solamente estaba pasando, sentí entrar. ¿Sabes? Es una cosa brutal que uno se queda como que, ya, rayo, Jehová. O sea, el tiempo es de Dios. El mensaje es de Dios. Usted solamente preocúpese por estar en sintonía con Dios, estar alineado con Dios, y cuando Dios se alinea, que descienda la bendición, usted procúrese con estar alineado con Dios, que cuando Dios le plazca usarlo, la bendición más grande que podemos tener es la salvación de un alma. Y ese jovencito se reconcilió con Dios y está perseverando todavía hoy en día. ¿Y quién lo trajo? El Espíritu Santo de Dios. Es Dios el que trae a las personas. A veces pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas para atraer a la persona. Sí, es necesario hacer ciertas cosas y usar diferentes tecnologías, diferentes medios, pero sin comprometer el evangelio. El evangelio es lo que verdaderamente va a traer a la persona a la conversión. La persona se va a convertir por causa del evangelio, del mensaje que se está predicando. O sea, que es mediante invitación. Alguien lo invita o posiblemente el Espíritu Santo lo trae, así que Dios se encargará de todo lo demás. Hay otra forma más y es testificar. Testificando a las personas lo que Cristo ha hecho con usted. Eso es otra táctica. O sea, una táctica es invitarlo y que deje que el pastor se encargue de lo demás. Ya yo lo invité allá. Allá Dios con el pastor, allá Dios con el predicador, allá Dios con el evangelista. Ya yo lo invité, Dios, yo hice mi parte. Ya yo fui el samaritano, ya yo fui Andrés, ya yo fui entonces Felipe. Así que Dios ahora le encarga entonces al pastor. Se le toca la parte del pastor. O sea que es mi parte invitarlo. La otra forma es testificarle, hablar a las personas de lo que Dios ha hecho conmigo, de lo que ha sido real para con mi vida. ¿Qué decía Juan y los apóstoles y Pedro cuando en el capítulo 4 de Hechos los habían amenazado con no hablar más en el nombre de Jesús? En el capítulo 4, en el versículo 19 al 20, ellos decían, juzguen ustedes si es bueno obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos parar de hablar lo que ha sido ciertísimo y lo que hemos visto y oído. No podemos parar de hablar lo que ha sido ciertísimo para con nosotros. Por lo tanto, automáticamente está diciendo, me testifica. Ejemplo de eso es la mujer samaritana, la mujer del flujo. ¿Qué hizo la mujer del flujo tan pronto recibió el milagro? Todo el mundo miraba para los lados y Jesús decía, alguien me tocó. ¿Qué hizo ella? Rápido levantó la mano y empezó a contar la historia. Dice, yo llevo 12 años donde empecé a sangrar y pensaba yo que era como la costumbre normal de las mujeres. Cuando me di cuenta que esto se agravó un poquito más allá, fui a los médicos. Cuando llegué a los médicos me dijeron, esto simplemente es una hemorragia, tómate estas pastillas, se te va a pasar. Cuando me di cuenta que esto siguió y empecé a gastar en los mejores médicos y seguí gastando en los mejores médicos, llevo 12 años, me quedé pelada y no tengo la sanidad y la situación se ha empeorado. Pero cuando escuché hablar de Jesús, que él sanaba al enfermo, que él devolvía la vista al ciego, que él levantaba a los muertos, me di cuenta y mi fe aumentó. Algo despertó en mí que me puso en el corazón y me dejó saber que tan siquiera si tocara el borde del manto de Jesús, yo nada más con eso me quedaría sana. Y automáticamente me abrí paso calladita porque la ley decía que me podían apedrear hasta el punto de morir, pero a mí no me importó porque era ahora o nunca. Esta era mi única oportunidad. Me abrí camino por entre medio de todo, toqué el borde del manto del maestro y automáticamente poder salió de él y lo sentí cuando entró y el flujo se secó completamente. ¿Qué está haciendo ella? Testificando de lo que fue certísimo para con ella. Y Jesús dice, ajá,
Yo sentí cuando el poder salió de mí porque con fe tú me tocaste. Muchos me están tocando, muchos me están presionando, muchos me están empujando, pero ninguno me está tocando con fe. Lo que hace que poder y virtud salga de mí es la fe que la persona pueda tener en mí. Pero ¿cómo esa fe llegó? Por el oír, porque Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En otra parte dice, en otra versión dice, que creo que es la Nueva Traducción Viviente, dice, la fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje que se escucha es el mensaje de Cristo. O sea que lo que aumenta la fe en una persona, o despierta la fe en una persona, o despierta la intriga y el deseo de conocer más, es el mensaje que se habla de Cristo. Ustedes dejen que Cristo sea el que lo haga. Por ejemplo, suponiendo que yo hubiera conocido al pastor Raúl cuando estaba soltero, y mi parte era presentarle a Mili. Mi parte era presentarle a Mili, mi parte no era enamorarle a Mili para él y él a Mili, mi parte era presentarlos a ellos. Una vez yo le digo a Raulito, mira, conozco una muchacha que yo creo que va contigo, de verdad que pueden tener familia, pueden llegar a hacer un ministerio juntos y todas esas cositas. Pues mira, esta muchacha te puede servir para ti. Mi parte fue presentarle a Mili a él y a él a Mili. Eso fue la parte mía. Digo, no fue así, yo lo conocía ya casado, pero digo yo si hubiera sido esa oportunidad. Ahora, ¿cuál es la parte entonces de Raulito? La parte entonces de Raulito era enamorar a Mili. Y que Mili se dejara llevar por la forma en que Raulito la estaba enamorando. Cuando ya ellos dos entonces empataran, mi parte no era, mira, Raulito, te pregunto, ¿ya la llevaste para el cine? ¿Le compraste flores? ¿Le compraste chocolate? Mira, llámala de vez en cuando. Esa no es mi parte, eso me corresponde a mí. La parte mía era simplemente presentarlo. ¿Por qué traigo esto? Porque las cosas de Dios es igual. Mi parte no es hacer que la persona se enamore de Cristo. Mi parte es presentarle a la persona a Cristo. La parte de Cristo es enamorarla a ella. Cuando Cristo entonces, ella escucha el mensaje de Cristo, Cristo entonces entra en su corazón y le despierta en ella esa pasión y ese deseo de aprender un poquito más acerca del Señor. Mi parte fue presentarlas a ella, a ellos. O sea, es testificar del Señor. ¿Quién más entonces hizo esto? El paralítico en Bethesda. Cuando de repente él entra al templo, ¿qué le dijeron? ¿Qué tú haces cargando ese lecho? No te corresponde ni te es lícito llevar este lecho en este día, porque es día de reposo. Él dice, el que me dijo a mí, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ese fue el que me dijo, llévatelo. O sea que yo lo que estoy testificando ahora mismo, que llevo 38 años y nadie se dignó, que yo estando en Bethesda, que significa casa de misericordia, nadie tuvo misericordia de mí. Pero de repente llegó este hombre y automáticamente me mira y yo le dije, no me puedo echar para adentro porque nadie me está empujando para el agua para ser sabio, y antes que yo vaya, otro entró antes que yo. Y Jesús simplemente me dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y automáticamente aquí estoy cantando y brincando y saltando y bailando, haciendo cuanta cosa, porque él me dijo, levántate y vete y toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién más hizo eso? El ciego del capítulo 9 de Juan. Cuando el hombre ciego, automáticamente delante de los fariseos, él dice, yo una cosa yo sí sé, yo no sé si él es pecador o no, yo solamente sí sé algo, que yo habiendo sido ciego, ahora veo. O sea, testificando, esa es una forma de predicar el evangelio, de predicar la palabra del Señor. Es una buena táctica, invitando a alguien o testificándole la grandeza para que le despierte la pasión y el deseo de querer conocer a esa persona de quien tanto le estoy hablando. O sea que son dos cosas hasta ahora, invitando a la persona, testificando de Cristo, compartiendo aunque sea un tratado, haciéndolo en público, al aire libre, en lo que se conoce como el culto relámpago, el culto evangelístico al aire libre, sea como sea, pero es predicando la palabra al aire libre. O sea, son diferentes tácticas que se pueden hacer, pero aprovechar la oportunidad, máxime todavía el predicar el evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Así que en cuestión de lo de predicar, tengo algo aquí. En cuestión de lo de predicar, el libro de Eclesiastés se trata del predicador. Eclesiastés significa el predicador, uno que se levanta en la asamblea para predicar. De ahí que viene eclesia. Eclesia es iglesia, Eclesiastés. Eclesia es alguien que se para en la asamblea para predicar. Y la palabra empieza en Eclesiastés, palabra del predicador, porque eso es lo que significa Eclesiastés. Es una palabra griega que se dejó así en una traducción que se llama la Septuaginta, que fue una Biblia traducida del hebreo al griego y se dejó con Eclesiastés. Igual que Éxodo, igual que Génesis, igual que Deuteronomio, igual que Salmo, son palabras que se dejaron en el griego por la versión griega que se escribió en un momento dado y se dejó entonces como Eclesiastés. Y el predicador, al final de todo el mensaje, donde él dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para recoger piedra, hay tiempo para esparcir piedra, hay tiempo para todo lo que se quiere bajo el sol. Y en el capítulo 10 y 11 y 12 le dice al joven, joven, haz lo que te dé la gana, haz lo que bien te parezca, haz lo que te salga en el corazón,
Pero simplemente recuerda que de todas las cosas que tú hagas tendrás que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Por lo tanto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los días en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. O sea, está diciéndole, pero recuérdate que viene el momento en que te vas a arrepentir, como yo me estoy arrepintiendo ahora mismo, de que después de haber pasado por tanto tiempo, ser el rey más grande de todo Israel, después de mi papá, de tener tanta riqueza y tanta gloria, que ni aún los lirios del campo se vestían como yo, y tener tantas personas que me amaban y venían a buscar mi sabiduría, a lo último me di cuenta que todo eso era simplemente vanidad. Y al final el mensaje de él simplemente dice, todo este mensaje es teme a Jehová igual a sus mandamientos, porque Dios traerá a juicio toda obra encubierta, la secreta, la descubierta, en todo momento, sea buena o sea mala. O sea que el predicador está aprovechando para predicar la palabra, diciendo que tienes que temer a Jehová. Lo que tú hagas en esta tierra, algún día tienes que dar cuenta contra esas cosas. Por lo tanto, aprovechó el predicador para hacer esas cosas. Si usted se lee en Segunda de Reyes, y eso estoy dando ejemplos hasta ahora, estoy dando solamente ejemplos. En Segunda de Reyes, en el capítulo 7, cuenta la historia que está el reino de Siria, no Asiria, Siria, que es hoy en día lo que se conoce como Siria, Damasco. Está entonces el rey de Siria tratando entonces ahora de sitiar a Jerusalén. Lo tenía sitiado al punto de que había tanta hambre dentro de Jerusalén que ya la gente no podía salir para afuera porque estaban rodeados. Era o te rindes o peleamos contra ti, estás ya débil que te vamos entonces a matar. Y automáticamente las personas estaban a punto de rendirse. Vayan 4 leprosos a la parte de afuera, que era donde se ponían las personas que estaban con lepra, porque era una enfermedad contagiosa y para colmo no tenía cura. Por lo tanto, tenían que quedarse frutos afuera, aislado del templo, aislado de la comunión con los hermanos, aislado de la familia, aislado completamente hasta que murieran. Estos 4 leprosos están allá un día y de repente se ponen a pensar y dicen, mira, ven acá, no estamos haciendo bien estando acá. Si vamos a la ciudad no hay comida allá, nos vamos a morir. Si nos quedamos aquí, como quiera vamos a morir. Pero ¿qué tal si nos levantamos y nos vamos hacia allá, hacia los sirios, el campamento de los sirios, y les pedimos algo de comer? Quizás nos den la vida. Ah, pero si nos matan, sí, como quiera vamos a morir. Vamos a morir aquí adentro, donde estamos en la ciudad afuera. Vamos a morir adentro de la ciudad porque no hay comida. Y si nos matan ellos, pues mejor nos adelantan la muerte. ¿Sabes qué nos importa si nos van a matar? Si como quiera vamos a morir. Pero ¿y si nos dan la vida? No tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Por lo tanto, vamos entonces para allá. Y llega entonces allá. Cuando ellos llegan, los 4 leprosos llegan, todo estaba completamente despejado. La comida estaba todavía caliente, el fuego estaba ardiendo, los caballos estaban amarrados, los asnos, todo estaba ahí. Y la ciudad completa, el campamento completo estaba desprevisto de personas. ¿Por qué? Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios escuchara un ruido grande, como un estruendo de un gente a caballo, como pensando ellos, vienen a atacarnos, e Israel tomó personas a su aliado para venir a atacar entonces a nosotros. Y empezaron y se fueron corriendo. Cuando se fueron corriendo, que ellos llegaron al lugar, se alimentaron, wow, qué rico, se cogieron las vestimentas, tomaron también el dinero, el oro, la plata y lo escondieron y se fueron entonces a otra caseta de campaña. Y vuelve a hacer lo mismo, comieron, escondieron las cosas de valor hasta que uno piensa y dice, ven acá, estábamos en las afueras de Jerusalén llenos de lepra, que ya simplemente era la sentencia que la lepra nos iba a matar y teníamos que morir ya leprosos. Y la gente en nuestra ciudad tenían hambre igual que nosotros. No estamos haciendo bien que estando entonces ahora en este campamento donde está todo previsto para nosotros, que nosotros estemos alimentándonos y recibiendo todas estas cosas y la vestimenta y también la riqueza, y nuestra gente que está por allá también están pasando la misma necesidad y nosotros tenemos callados. No estamos haciendo bien. Y como no estamos haciendo bien, hoy es día de dar buena nueva. Y evangelio significa buena nueva. Por lo tanto, lo que ellos están diciendo es, hay que ir a dar la buena noticia de que lo que tanto necesitan ellos, de que el alimento que tienen, que necesitan ellos, que la cobertura que necesitan ellos, que la riqueza que necesitan ellos, la hemos encontrado en el lugar donde están. Así que vamos entonces a proclamar la buena nueva allá, que aunque éramos leprosos, somos leprosos, pero estamos encontrando un sitio bueno. Hay que llegar allá y proclamar el evangelio a esas personas, darle buenas nuevas a esas personas que están allá. Y llegaron ellos allá, le dieron la buena noticia, fueron a este lugar y todo el mundo se abasteció. ¿Qué quiere decir con eso? Que el leproso representa pecado. La lepra representa pecado en la Biblia, que empieza pequeño, pero se va corriendo. Y por causa de la lepra, yo tengo que entonces morir. Estoy sentenciado a morir simplemente por eso. Pero escuché
que podían darme la vida en un sitio o si me tenían que matar, como quiera estoy sentenciado para la muerte. Así que mejor me levanté, llegué a la presencia de Dios, encontré el alimento espiritual que necesitaba, encontré la cobertura y la justicia de Dios sobre mí, encontré también las cosas que Dios tenía preparadas para mí, porque Dios aumentó las riquezas en mi vida de tal manera que yo puedo decir gracias, papá, porque encontré lo que tanto necesitaba. Y estoy tranquilo con Dios, comiendo con Dios, vistiéndome con Dios, teniendo las cosas que Dios me da, pero tengo que recapacitar y decir, pero si me quedo con esto solamente para mí, estoy haciendo mal, porque hay mucha gente en donde yo vengo que están en la misma necesidad, pasando por lo mismo que yo, y si yo no le proclamo el evangelio a ellos, entonces yo soy culpable por lo de ellos. Déjame entonces levantarme, porque hoy es día de proclamar buena nueva, hoy es día de proclamar el evangelio, y me levanto entonces y voy por las ciudades, voy por las calles, voy por los residenciales, voy por los montes, voy por las montañas, voy por los valles, voy hasta el otro lado del mar, donde quiera que haya que ir, para llevarle la palabra a las personas y decirle lo que tanto estaba buscando. Encontré el lugar y se encuentra en Cristo. Ahora, la parte de ellos es levantarse y venir entonces en busca de lo que yo le estoy diciendo que encontré. Pero mi parte es proclamar la buena nueva, no es llevarlos a fuerza, es simplemente proclamarle la buena nueva a esas personas. O sea que, número uno es invitación, en una forma que se puede hacer con invitación, en otra forma es con el testimonio, en otra forma es con el tratado, que se dan tratado, en otra forma con el evangelio al aire libre en los cultos relámpagos, y en otra forma es predicando la palabra, compartiendo el mensaje de salvación, porque si Israel tenía la encomienda de compartir a su Dios con el mundo entero y no lo hizo, la encomienda mía hoy y suya también es proclamar entonces ese nombre, que sobre todo nombre, porque dice la Biblia en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre, otro nombre dado dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, hay que proclamar ese nombre de Jesucristo. Ese nombre de Jesús hay que proclamarlo donde quiera que vayamos. Así que mi recomendación de cómo entonces evangelizamos, se lo voy a dar ahora en pasos, para que usted lo tenga por ahí. Número uno, escoger un lugar. Suave, que tú 80 en zona escolar. Número uno, escoger un lugar. Eso es una clave. O sea, usted no va a ir ahí al garete. Digo, hay veces que pasa que de repente se volvió eso de esa manera. Así que es escoger un lugar. Escoger el tiempo. ¿Qué día lo vamos a hacer? Se llama organización. Eso se llama organización. O sea, si de repente pasó que usted empezó a hablar con alguien, la gente se empezó a aglomerar, ya es otro evento, ya eso fue a tiempo y fuera de tiempo. Yo aprendí algo. A tiempo es cuando me dicen tal día predica, varón, por favor, en mi iglesia, el día tal, a la hora tal, en tal sitio. Yo digo, pero hay problema, eso es a tiempo. Fuera de tiempo es cuando yo no esperaba, estoy pasando y veo a alguien, le empiezo a hablar y se convierte con el Señor. Eso es fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Aunque esté preparado o no esté preparado, tengo una fecha o no tengo una fecha, en todo momento tengo que estar preparado. O sea que tengo que escoger, para hacerlo organizado, tengo que escoger un lugar. Tengo que escoger el tiempo. Tengo que hacer como siempre se hace para poder proclamar el evangelio. Tengo que hacer un pequeño bosquejo. Y yo le di al grupo que estamos con nosotros allá a las 8 de la noche, yo le di un estudio de 3 días de cómo se prepara un mensaje. Si ustedes lo quieren ver allá en confianza, pueden entrar a la página mía, lo pueden ver allá, dice cómo se prepara un mensaje, parte 1, parte 2, parte 3. Y en esa parte está de cómo se prepara un pequeño bosquejo. O sea, que es un bosquejo de cómo se prepara el mensaje. Y el bosquejo simplemente es sencillo. El bosquejo es la predicación que usted va a dar, pero en puntos clave para no salirse del tema. Eso yo lo resumo de esa manera. El bosquejo simplemente es la predicación que usted va a dar, pero en puntos clave que lo van a dirigir en un orden sistemático, en un orden cronológico, para los puntos hasta que llegue al final, que es la conclusión. O sea, que la conclusión simplemente quiere decir que es los puntos que yo quiero que la persona se lleve. Que si algo se va a llevar, se lleve esos puntos clave. Por ejemplo, el tema, el versículo clave, la introducción, que es como decir el tráiler de una película, que despierte el interés en la persona en el mensaje que usted está predicando. El cuerpo, que es el bosquejo como tal, y la conclusión, que son los puntos que yo quiero llevar a esa persona. Que si algo la persona se va a llevar en ese mensaje, se lleve entonces los puntos, 5, 6, 7 puntos, 2 puntos, los puntos que yo me pongo en el corazón para que la persona entonces se lo lleve para su casa. Por ejemplo, yo escuché un mensaje de una persona que en un momento dado predicó el qué sé yo. O sea, son mensajes que uno dice, mira para allá, mensajes qué sé yo. Come una vaca brown, come pasto verde y da leche blanca, qué sé yo. O sea, son mensajes que el tema nada más
te capta la atención y te da interés como que, ¿cómo es eso? O ¿qué clase de tierra eres? O sea, son mensajes que tú haces como que, wow, ¿qué clase de tierra eres? Porque tiene una connotación negativa en Puerto Rico. En Puerto Rico, ¿qué clase de tierra tú eres? Pero la forma que se predica es para llamar la atención. Y una vez tengo tu atención, tú haces como que, yo pensaba que era por otro lado. O sea, es preparar un pequeño bosquejo porque tiene que ser ordenado. Porque no puedo yo hablar del nacimiento de Cristo, después llevarlo a la cruz, después llevarlo a los 12 años, después llevarlo al Seol, después entonces hablar de él cuando tenía 30 años y empezó su ministerio, y después entonces llevarlo al cielo y después volver otra vez nuevamente a hablar de su ministerio. Tengo que llevarlo en un orden sistemático, en un orden cronológico, donde no me salga este punto y cuando termine este punto voy entonces para el próximo punto. ¿Para qué? Para que el mensaje se vea preparado. Para que el mensaje se vea preparado. O sea que ya son varios puntos: escoger un lugar, escoger el tiempo, hacer un pequeño bosquejo para estar preparado. Preguntas que tengo que hacer es el cuarto punto. Preguntas que debo hacer, por ejemplo, ¿crees que hay vida después de la muerte? O sea, si estoy hablando uno a uno, ¿crees que hay vida después de la muerte? O sea, tengo que hacerle que la persona caiga en sí. Habrá vida. O sea, tengo que llevar a la persona a hacerse una introspección y a llevar a sus propias conclusiones de que necesita un salvador. Yo tengo que llevarlo a ese punto mediante la palabra. O sea, una pregunta que yo haría es, ¿tú crees que hay vida después de la muerte? Otro más, ¿qué pasa cuando uno muere? O sea, no te puedes pensar en qué pasa cuando uno muere. ¿Por qué yo estoy en esta tierra? ¿Para qué yo nací? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué te conocí a ti? O sea, son preguntas que yo le puedo hacer a la persona para que la persona entonces empiece a pensar como que, oye, ¿verdad? Fíjate, yo una vez había pensado en eso. Y si hay vida después de la muerte, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Para dónde van los muertos después de esto? ¿Saben los muertos lo que pasa en la tierra? ¿Se pueden aparecer por allá? ¿Existe el limbo? ¿Existe el purgatorio? ¿Existen todas estas cosas? Son preguntas que la persona se puede hacer cuando yo le haga esta pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? ¿No te has puesto a pensar para qué estás en este lugar? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Hay tal cosa como la reencarnación? O sea, preguntas que la persona se puede concentrar y como hacer una introspección y decir, mira, verdad, eso me interesa. Háblame más acerca de eso. Son puntos que son importantes para hacerlo. Entonces, otra pregunta puede ser, ¿sientes que te falta algo? O sea, ¿sientes que te falta algo? Si la persona dice, yo soy suficientemente bueno, o sea, yo soy suficiente bueno que no voy a ir para allá, o la persona me diga a mí, no, el infierno no existe. O sea, y después de la muerte se acabó todo. Pues yo escuché una vez y me impactó y se quedó conmigo un punto que escuché. Y ese punto que escuché fue una persona que decía, bueno, hablando con una persona que me dijo, después de la muerte, después de que uno muere, ya se acabó todo, ya todo dejó de existir, ya no hay tal cosa como que el infierno, y tampoco el paraíso, ni el cielo, ni el lago de fuego, eso es mentira. Y el hombre le dice, pues mira, vamos a hacer algo, déjame aclararte un punto. Si después de la muerte no hay nada, y es verdad lo que tú dices, ¿sabes? Si es verdad lo que tú estás diciendo, que después de la muerte no hay nada, pues yo no perdí nada. Porque viví una vida buena, una vida que yo entiendo que fue agradable a los hombres y agradable delante de Dios, por lo tanto no perdí nada. Pues no hubo nada después de la muerte, pues por lo menos viví la vida tranquilo en la tierra, sin problema con nadie, viví todo bien y no perdí nada. Pero la pregunta que te hago es, ¿y qué tal si es verdad? O sea, si tú dices que no hay muerte, no hay nada después de la muerte, y es cierto entonces que no hay nada después de la muerte, yo no perdí nada. Pero supongamos que yo tengo la razón y si hay algo después de la muerte y es el infierno o el paraíso, entonces ¿quién perdió más? O sea, y pone a la persona a pensar como que, wow, es verdad, si no hay nada, él no pierde nada, pero si hay algo, yo soy el que voy a perder mucho. ¿Qué pasará entonces después de la muerte? O sea, son preguntas que le puedo hacer a las personas mientras estoy predicando o estoy haciéndolo uno a uno, porque hay diferentes formas de predicar: uno a uno, en pequeños grupos, en la iglesia, al aire libre, por teléfono, con amistades, porque hay varios tipos de relaciones. Hay una relación que se llama una relación casual. Esa relación casual es la que yo lo vi hoy y nunca más lo vuelvo a ver. Por lo tanto, puedo hablarle a esa persona ahora o nunca del mensaje del Señor. Hay una relación que se llama una relación parcial, una relación pasajera, perdón, una relación pasajera, una relación que dura poco tiempo, pero tuvimos una relación, no una relación de amorosa y eso, una relación de amistad, una relación de conocido, una relación, qué sé yo, cualquier otra relación, pero fue pasajera, fue por un corto tiempo, 2 años, 3 años y se acabó. Cada cual se fue por su lado. Pero hay relaciones que son permanentes. Por lo tanto, si es una relación pasajera o una relación casual que lo conocí hoy ahí en el banco y de ahí en adelante nunca más lo vi, pues tengo que aprovechar la oportunidad como si esta fuera la única oportunidad que esa persona tiene para escuchar el mensaje de salvación. Por lo tanto, estoy hablando de esa persona, el mensaje, sea uno a uno, sea en grupo, sea en la iglesia, al aire libre o como sea, y hacer preguntas como que ¿qué pasa después de la muerte? Por eso es que el mensaje al aire libre, el mensaje evangelístico, tiene que ser entonces un mensaje que se dirija en torno a Cristo y yo sin Cristo o yo con Cristo. Otro punto más es orar, que eso es lo más importante. Punto número 5 es tienes que orar. En la preparación tienes que orar. No puedes ir al garete. Yumita, antes de ir a la oración,
hablaste también de los tratados. Y algo que yo he entendido es que tú no puedes repartir un tratado si no lo has leído. Hemos tocado un momento y dice, ¿sabes qué? Yo no leo, pero dime de qué trata. Y uno, déjame leerlo, espérate. No, cuando tú vayas a salir a hacer algo así, prepárate bien, léelo, saca tiempo, búscalo y qué sé yo. Porque si te toca uno así que te diga así y tú lo leíste, te va a poner en 3 y 2. Ya con eso te va a decir, no necesito escucharte porque me estás vendiendo algo que tú mismo no has practicado. Exactamente. Yo trabajé cuando tan pronto yo salí de la prisión, yo pues no tenía trabajo y empecé a trabajar con mi primo en un videoclub y él no veía las películas, Él lo que hacía era o leía el resumen o la sinopsis o con el título y la gente le venía y le decía, hey, ve acá, ¿de qué se trata esta película? Y la película a lo mejor decía, Boys Coming Home. O sea, los niños vienen a la casa y él le decía, bueno, eso trata de la casa de unas personas, unos familiares que se fueron a viajar y regresaron a la casa y no tenía que ver nada con eso. O sea, y las personas después lo veían a él como un mentiroso porque lo que él estaba diciendo acerca de la película que él dice que había visto, que le estaba recomendando, que es buenísima, era mentira, no la había visto todavía. Y eso es cierto, uno tiene que saber lo que uno está compartiendo. Yo no comparto una película a menos que yo no la haya visto. Yo no comparto una película a menos que no la haya visto porque tan responsable soy yo de lo que predico, de lo que enseño, como también cuando recomiendo una película o una persona, yo tengo que saber lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, yo no voy a invitar a alguien a ver una película que yo no he visto y da la mala pata que en esa película el mensaje está tergiversado. ¿Qué voy a hacer entonces yo ahora? Yo fui que le invité a la persona y el mensaje ya le entró. O sea, hay unas tácticas que pueden ser, vuelvo y repito, tratado uno a uno, en pequeños grupos, invitando a una persona, con el testimonio, en predicación, cosas como esas, pero hay otra táctica que es ver una película. Yo conozco una persona en la prisión que le invitó a otra persona para que viera películas con él, nada más películas, y películas cristianas, llevó al muchacho a reconciliarse con Dios o a convertirse a Dios. Y el hombre después, eso era en todos los estudios, estaba metido en allá. O sea que aún compartiendo películas, la persona puede venir al Señor. Es cualquier forma en que la persona puede escuchar el mensaje de salvación, sea como sea, invitándolo a la iglesia, invitándolo a ver una película cristiana. O sea, puede ser que haya una película cristiana en el cine, vamos a ver la película cristiana que está en el cine. O sea, y puede ser que la persona entonces eso le intrigue para conocer un poquito más acerca del Señor. Pero que el testimonio mío de mi vida diaria vaya de acuerdo a lo que estoy predicando. Por tanto, otro más es, preparación es orando. Ese es el punto número 5. Entonces, número 6. Compartir el testimonio, como ya dije ahorita, de cómo Dios ha obrado conmigo. Número 8, hablar sobre los mandamientos de Dios en el sentido de hurtar, no mentir, cosas como esa, para hacerle ver a la persona que de alguna forma u otra hemos mentido. Esa táctica la usa Kirk Cameron, el que salió en la película Left Behind, el que se queda, que es el periodista. Él en la vida real, él tiene esa táctica y él va por las calles diciendo a la persona, ¿tú crees que una persona es adúltera porque se acuesta con una persona nada más? Porque Jesús dice que nada más con mirarla y codiciarla en su corazón, ya adúltero con ella en su corazón. O sea que ya eso lo convierte a la persona en un adúltero. Cuando dice mentir, ¿tú alguna vez has mentido aunque sea una mentirita piadosa? Bueno, sí que no he mentido, ok. Y entonces le dice, ¿alguna vez te has robado? No, nunca. Ni siquiera un bolígrafo cuando estabas pequeño o un lápiz cuando estabas pequeño. Bueno, quizás esas cositas pequeñas. O sea, que tú eres un adúltero, mentiroso y ladrón que crees que estás bien delante de Dios. Sin embargo, por esas cosas dice la Biblia que merece el infierno. O sea, le estoy entonces a ver a la persona que nada más con eso, nada más, Dios me dice, estás separado de mí. O sea, que necesito un salvador. El propósito de esto es, y él la usa y me gustó esa táctica, es simplemente decirle a la persona lo que Dios requiere, la santidad de Dios, mira cómo tú eres y dime entonces ahora si te puedes parar delante de Dios y decir a Dios, aparte de Jesucristo, yo puedo presentarme sin pecado. O sea, es llevar a la persona a una concientización, a una introspección, a un razonamiento humano que me diga entonces a mí, yo necesito a Cristo. Si esto es así, yo necesito a Cristo. Entonces, otro punto más es mostrar el plan de salvación, que es Juan 3:16. Mostrar el plan de salvación, mostrando unos puntos clave. Otra es que el hombre, dejarle saber a la persona que el hombre en su naturaleza humana está separado de Dios. O sea, llevar a la persona entonces ahora a un punto en que tengo que dejarle ver a la persona que estamos separados de Dios. Porque la Biblia dice que por causa del pecado, ¿qué dice? Estamos separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Otro punto más es el remedio, que es entonces lo que dice Romanos 6:23. O sea, si usted mira Romanos nos lleva por un punto que en inglés se ha llamado de una forma que dice the salvation road, la ruta a la salvación. Ejemplo, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, sí, voy para allá ahora.
Entonces, después dice entonces Romanos 5:1, donde dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que hay muchos versículos en Romanos que me dejan saber entonces a mí cuál es el remedio para mi enfermedad, cuál es el remedio para mi pecado, cuál es el remedio para que estoy perdido. Necesito escuchar. Y usted como persona que conoce de Dios, el remedio es Cristo. El punto número 7 era compartir el testimonio de cómo Dios ha obrado, de cómo Dios ha obrado. Si ese es el punto número 7. Entonces, otro punto es la respuesta es individual. O sea, ya tengo entonces dejarle saber a la persona que en su naturaleza humana el hombre está separado de Dios. El hombre está separado de Dios. Entonces, el remedio que Dios ha dado a Cristo para que muera por nosotros, tanto Romanos 6:23 como Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, automáticamente estoy llevándole por la condición tuya como ser humano, está instituido la gloria de Dios. La paga de ese pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, justificados pues por la gracia, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, entonces ahora Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, son 5 versículos donde está todo el mensaje completo. El mensaje de salvación completo está ahí. Yo puedo decir a usted Romanos 6:323, Romanos 6:23, Romanos 5:1, Romanos 5:9, Juan 3:16. O sea, le di el mensaje completo en 5 versículos de la Biblia. Por lo tanto, llevar a la persona al conocimiento de que tiene necesidad de un Salvador y también entonces presentarle la oportunidad para que también sea salvo. Así que esa es la otra parte, es que la invitación es individual. ¿Cómo es individual? Porque Dios toca tu puerta. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis entonces 3:20 dice, Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, porque no voy a forzar la puerta, él no es saturación como cuando Raulito estaba en saturación. Él toca la puerta y si usted lo deja entrar, él entra. Él no rompe la puerta, él no le da con el marrón, él no le da con la patada, él no le da con el hombro, él no le da con la cabeza, él simplemente toca. Y si alguno oye mi voz cuando estoy predicando y que alguien predica ese mensaje de salvación y alguien oye desde adentro, tiene entonces que abrir la persona y darme la invitación para entrar. Yo le digo a las personas cuando le presento el plan de salvación, yo le hablo de mi mamá. Y yo le digo, mi mamá era una mujer pobre y mi mamá limpiaba casas para poder sostenernos a nosotros, éramos 3. Y entonces mi mamá, entonces ella limpiaba casa. Y si la persona le invitaba a que mi mamá limpiara la casa, ¿qué hacía la persona? Le daba la llave, mi mamá entraba, limpiaba la casa, cerraba la casa y se iba. Cuando la persona a veces se quedaba dentro de la casa, le decía a mi mamá, pero mira, Marta, no limpiaba el baño. Y mamá le decía, yo voy a limpiar el baño de mi amigo, estoy en el cuarto, la parte de atrás. Pero no, empieza por la sala. No, espera. ¿Tú quieres que yo te limpie la casa y te la entregue limpia? Pues déjame entonces hacer las cosas a mi manera. Yo voy a empezar en el cuarto porque yo voy de atrás para adelante. Cuando yo termine entonces acá al frente, adentro, te limpio la marquesina, te limpio la bajadita, te entrego la casa completamente limpia. ¿Tú quieres la casa limpia? Déjame entonces hacerlo entonces a mi manera. Cuando mami terminaba un cuarto, iba para el otro cuarto, limpiaba entonces el baño, limpiaba la sala, limpiaba la cocina y el comedor, limpiaba la bajadita de la casa y se iba y la persona quedaba súper contenta. ¿Qué le digo yo a la persona cuando estoy presentando el plan de salvación? Que así mismito hace Dios. Tienes que entonces permitirme entrar en tu casa cuando tienes la necesidad de que tu casa está sucia, hay algo dentro que necesita ser limpio, pues necesitas dejarme entrar. Cuando yo entro y me dices, pero mira, es que todavía estoy haciendo esto, estoy fumando todavía, tranquilo, pero estás maldiciendo. No, ya no maldigo por eso, porque estoy en el cuarto. Déjame que yo llegue a la sala. Cuando yo llegue a la sala, voy a llegar entonces al cigarrillo. Pero por lo tanto, déjame entonces empezar por el cuarto. Pero es que todavía tengo lujuria. Tranquilo, eso está en el otro cuarto. Estoy en el primer cuarto todavía. Mientras estoy limpiando en este cuarto, te voy a hacer que te limpies la boca. De tal manera que ya no maldigas para cuando pasa ese cuarto de lujuria, tranquilo, que te vas a dar cuenta del cambio. Aunque todavía fumes, tranquilo, no he llegado a la sala. Cuando llegue a la sala, voy a bregar con el cigarrillo. O sea, son cosas como Dios lo hace. Y cuando Dios entonces nos limpia porque lo dejamos entrar, automáticamente él hace lo que tiene que hacer y entrega la casa y dice, toma, aquí está limpiecita, ahora manténla limpia por la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios es que nos santificamos. O sea que yo le dije a la persona ya entonces ahora con estos puntos, busque el lugar, busque el tiempo, busque la forma, si es una película, si es un drama, si es un tratado, si es un evangelismo personal, si es de 2 en 2, si es en pequeños grupos, si es una invitación, si es con mi testimonio, si es con una predicación o si es como sea. Ahora entonces le dejo saber en el mensaje a la persona su condición como la mía y no le digo tú eres así, yo le digo, sabes que nosotros somos así. Yo estaba así, yo era un pecador, o sea, me pongo yo. Porque a veces usted le dice, tú eres esto, tú eres aquello, se ve como acusador. Pero si yo le digo, yo era pecador, yo adulteraba, yo fornicaba, yo era un malo de verdad, ¿sabes? Hacía cuánta barbaridad.
Por lo tanto, Dios tuvo misericordia de mí. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Ya yo lo llevé entonces a la persona a que se ponga entonces en mi espejo, que se mire conmigo, y automáticamente la persona va a encontrar la necesidad de decir, yo necesito ser salvo. Y automáticamente abre la puerta, él entra, Jesús entra, y entonces empieza a transformar la vida. O sea que eso por lo menos son los puntos por encimita de lo que tengo por acá, de lo que tengo para ustedes hoy. Así que si hay alguna pregunta en este momento. Sí, mira, Nick Sally quiere que le repita todos los puntos para irlos cotejando poco a poco. Pero, o sea, como dijiste, punto número 1, escoger el lugar, punto número 2, escoger el tiempo, así. Ok, punto número 1. Ajá. Escoger un lugar. Amén. O sea, él viene y dice, mira, hoy vamos a estar en el estacionamiento de acá y vamos a poner a Angelito a cantar. Son tácticas. Eso son tácticas de arresto. Tácticas de arresto. Mientras yo preparaba esto, Dios me ponía en el corazón tácticas de arresto. ¿Y qué son tácticas de arresto? Cuando estamos en la policía, nos enseñaban unas tácticas de cómo arrestar a la persona, de cómo someter a la persona, cómo se usa el rotén, dónde se puede dar con el rotén, las tácticas como de aikido, de cómo puedes torcer el brazo a la persona para controlarla lo más rápido posible. O sea, ciertas tácticas de arresto. Se nos enseñaba eso. Y yo me ponía en el corazón que lo que estamos aprendiendo en estos días entonces es tácticas de arresto espiritual. Porque así como un policía arresta a una persona y la lleva delante del juez, así entonces nosotros como cristianos arrestamos a una persona para Cristo, lo llevamos entonces delante de Dios, para que Cristo como abogado lo pueda defender, y aunque el acusador, que es el diablo, traiga acusaciones contra él, Jesucristo lo pueda perdonar y la persona se vaya entonces ilesa. O sea que son tácticas de arresto. Y en eso está escoger un lugar. Vamos a hacerlo en el patio, vamos a hacer un dramita para este día, que creo que están haciendo unos dramitas por ahí, yo lo sé, están por ahí practicando unos dramitas. Eso son tácticas de evangelismo. Son tácticas de evangelismo, cantando, son tácticas de evangelismo, yendo afuera para el vecindario, tácticas de evangelismo. O sea, son cosas que usted está compartiendo con las personas de diferentes formas. Vamos a repartir tratados, ya lo leímos todos nosotros. Ok, mira, pastor, esto no me gustó mucho, no entendí esta partecita, ¿me lo podrías explicar, por favor? Tácticas de evangelismo. O sea, o si no, al aire libre, vamos a hacerlo en una tarima. O si no, mira, vamos a invitar a un familiar para la iglesia, dentro de la iglesia, tácticas de evangelismo. Segunda palabra es cualquier forma que se puede usar con tal de no comprometer el evangelio para predicarle la palabra a alguien que no conozca al Señor. Ese es el propósito, sea amigo, sea familiar, sea vecino, sea compañero de trabajo, sea lo que sea. Es invitar a la persona, como hizo Pedro, Andrés a Pedro, como hizo Felipe a Natanael, como hizo la mujer samaritana a la persona, invitarla. Compartir el testimonio de nosotros con la persona de cómo Dios ha obrado en nosotros, como hizo la mujer del flujo de sangre, el ciego de allá de nacimiento en Juan 9, no es Bartimeo, el otro, el ciego de nacimiento, como hizo el paralítico de Bethesda, es aprovechar la oportunidad de compartir ese mensaje. Sea como sea, es compartir el evangelio. O sea, número 1 es escoger un lugar. Número 2, escoger el tiempo. O sea, lo vamos a hacer en invierno, a tal hora, en tal sitio, hace frío, o sea, puede llover, mira, va a llover, supuestamente va a caer una vaguada en estos días, no se puede entonces hacer al aire libre, sino vamos a poner una carpa para que la gente no se pueda mojar, ¿sabes? Es táctica. En otras palabras, es escoger el tiempo, de noche, de día, está lluvioso, lo vamos a hacer en verano, lo vamos a hacer en invierno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en el parque, en el parking, o cómo lo vamos a estar haciendo. O sea, son el lugar y el tiempo, tiene que ser necesario. Número 3, hacer un pequeño bosquejo el predicador de lo que va a predicar o el que va a compartir. Si vamos a compartir el evangelio de 2 en 2 por el vecindario, pues entonces hacer un pequeño bosquejo para que todos estemos claros. Por ejemplo, el que le dije, Romanos 3:23. Después, Romanos 6:23, después Romanos 5:1, Romanos 5:9, Juan 3:16, Apocalipsis 3:20. O sea, en otras palabras, llevar un bosquejo de cómo yo voy a presentar el plan de salvación para la persona. Ese es el pequeño bosquejo. La próxima, el número 4, hacer preguntas. Por ejemplo, en el mensaje, hacer preguntas. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay después de la muerte? ¿Te has preguntado alguna vez para dónde yo voy si yo muero hoy en día? ¿Te has preguntado alguna vez esto, aquello, lo otro? O sea, hacer preguntas a la persona, por ejemplo, como sientes que te falta algo. Has tratado de llenarlo con el sexo, has tratado de llenarlo con dinero, has tratado de llenarlo con drogas, has tratado de llenarlo con fama y te has dado cuenta que nada te llena. Créeme, yo estaba en esa condición. A veces yo me sentaba en casa con la pistola en la cabeza, loco por pegar un tiro, y gracias a Dios que nunca lo hice porque me daba canillera, me daba miedo y nunca lo hice, pero tuve esos pensamientos suicidas. O sea, sientes que te falta algo, te falta Cristo, porque el ser humano nace con un hueco en su corazón que tratamos de llenarlo con todo y nada lo puede llenar, porque solamente la medida exacta de ese hueco se llena con Cristo. O sea que automáticamente estamos haciéndole preguntas a la persona mientras estamos compartiendo el mensaje. Otra, la preparación, que es orando. La próxima, que es la número 7, es compartir el testimonio de cómo Dios ha obrado. El número 8 es hablar sobre los 10 mandamientos en el sentido de que hurtar, matar, mentir, dar falso testimonio, cosas que todo ser humano ha hecho.
cosas que todo ser humano ha hecho. O sea, en otras palabras, has mentido. En algún momento dado has mentido. Si me dice que no, ahí está la primera mentira. O sea, automáticamente siempre has mentido. O sea, en algún momento dado. Has robado en algún momento dado. Has codiciado. Todos hemos codiciado. O sea, que son mandamientos que Dios dice, por causa de esto, merecen la muerte, separado de Dios. Entonces, otro punto más. Mostrarle el plan de salvación de Dios. El número ¿qué? El número 9. El número 9. El número 10. El hombre está separado de Dios. El número 11. El remedio, que es la cruz. El número 12 es la respuesta, que es individual. O sea, son 12 puntos en los cuales yo puedo entonces prepararme para compartir el evangelio de diferentes tácticas, con drama, con música, con predicación, con simplemente compartir con una persona, o sea, de cualquier forma que yo pueda hacerlo, con tal de que el evangelio no se comprometa, ni tampoco quedarme callado de la verdad, pues compartir el evangelio. Amén. Son 12 puntos. 12 puntos de cómo compartir el evangelio. Ya le hablé de qué es el evangelio, ya le hablé del ejemplo de cómo empezó todo, le hablé del Antiguo Testamento, cuando aquellos 4 leprosos vieron su necesidad suplida y dijeron, no estamos haciendo bien si nos quedamos callados. Es tiempo de dar buena nueva, es tiempo de compartir el evangelio. Y tengo más puntos que después se los daré al pastor para que los tenga por ahí. Amén. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Porque Yuma tiene clase ahora, ¿verdad, Yuma? Sí, pero tranquilo, sí. Digo, vamos 10 minutitos. Ok. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Sí, yo tengo una pregunta. Ajá, hermano Papo. Gracias. Saludos, Yuma. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Mira, cuando usamos el término yo era un pecador, pretérito pasado, nos hacemos una pregunta. Nos preguntan, si decimos el pasado, eras un pecador, aceptamos a Cristo, ¿podemos seguir usando ese término y decir era o somos pecadores arrepentidos? ¿Cuál es en qué plataforma debemos pararnos para cuando nos hacen esas preguntas? Pero ven acá, nosotros después que aceptamos a Cristo, van a haber momentos en que podemos fallar y resbalar. Pregunta. Amén. En Primera de Juan, en el capítulo 1 y 2, dice que cualquiera que comete pecado es del diablo. Ahora, ¿quiere decir que no pecamos más nada? No quiere decir eso. Lo que está diciendo en Primera de Juan es simplemente que me levanto con el pensamiento de hacer algo malo. O sea, ya nosotros no pensamos así. Por ejemplo, antes yo pensaba constantemente desde anoche, estaba planificando lo que iba a hacer al otro día. O sea, eso es un pecador por naturaleza. Pero ahora que estoy arrepentido, que estoy convertido, mi naturaleza nueva es una naturaleza espiritual, y esa naturaleza espiritual a veces yo como quiera peco. O sea, yo como quiera fallo en algunas ocasiones porque me deseé algo malo o pensé algo malo o se me zafó algo malo o cometí un bochinche, un chisme, pero no estoy practicándolo constantemente. Lo que está diciendo entonces en Primera de Juan es alguien que constantemente practica el pecado y no le da conciencia, no le da conocimiento en su conciencia de lo que está haciendo malo. Hay una diferencia entre el que no conoce a Dios que peca y el que conoce a Dios que peca. Hay una diferencia. El que conoce a Dios y peca no lo quiere hacer. Pero lamentablemente Pablo decía en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no hago, lo que no quiero hacer eso es lo que me encuentro. Estoy en dos naturalezas y en esas dos naturalezas me doy cuenta que cuando quiero hacer la voluntad de Dios hay veces que me doy cuenta que hago lo malo. Y cuando no quiero hacer lo malo me doy cuenta que eso es lo que hago. ¿Qué está diciendo? Hay una lucha tan grande dentro de mí. Y no es que ya soy santo, que tengo la aureola y estoy luchando por las alitas. Es simplemente que hay veces que aunque no lo quiero hacer, me sacaron el monstruo en el trabajo y me salí de quicio. Pero Dios perdóname, porque me arrepentí. Hay una diferencia entre el pecador habitual y el pecador por simplemente accidente o porque deslicé. Amén. Gracias, Yuma. Gracias. Amén. Aquí tengo otros puntitos más, que es el evangelio, por qué evangelizar, cosas como esa. La iglesia tiene que crecer y dejar el legado, o sea, tenemos que dejar el legado a nuestras próximas personas. ¿Por qué crecemos en la fe cuando lo hacemos? O sea, que crecemos en la fe cuando lo hacemos. O sea, automáticamente, ¿por qué evangelizamos? Número 1, porque es un mandato de parte de Dios. Marcos 16, Mateo 28, son versículos que dicen que nosotros tenemos que evangelizar. Aunque Efesios capítulo 4 dice que a uno les dio el ser apóstoles, a otro les dio el ser profeta, a otro les dio el ser evangelista, a otros pastores y maestros, pero el llamado a evangelizar no tiene que ser al evangelista nada más. El mensaje de evangelizar es a todo aquel que hemos sido salvos. Porque la Biblia dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que proclamemos las virtudes. O sea,
Si usted fue rescatado de las tinieblas a la luz admirable de Dios, pues fue entonces rescatado para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. O sea que todo el que ha sido salvo es necesario hablarle a las otras personas de la salvación. El que ha sido sacado de las tinieblas a su luz admirable es necesario que anuncie las virtudes de aquel que lo rescató. Por tanto, ese es el evangelio. Yo lo pongo así también. Yo le digo, alguien se detuvo y nos detuvo en el camino para presentarnos a Cristo como Salvador. Sí, pues entonces nosotros hagamos lo mismo. Ya está, el mensaje para todos. Si alguien se detuvo para presentarme a Cristo, ahora yo disfruto de la salvación, pues es algo bueno lo que él hizo por mí. Sí, pues yo tengo que hacerlo por otro. Exactamente. Sencillo. Exactamente. Los cuatro leprosos son un buen ejemplo. Los cuatro leprosos simplemente en 2 Reyes 7 está diciendo que ellos estaban ahí y dijeron, espérate, no estamos haciendo bien. La necesidad que nosotros tenemos también lo tenían ellos. Así que no estamos haciendo bien, quedarnos callados. Es tiempo y es día de dar buena nueva. Que ya nos alimentamos, ya nos cubrimos, ya estamos bien saciados. Hay que anunciarlo entonces en el pueblo y que ellos salgan para acá y también lo encuentren. Gloria a Dios. El miedo que yo veo en muchos de los hermanos es el miedo a hablar. Ay, Dios mío, pero cuando yo presente el plan de salvación, ay, si me hacen alguna pregunta, y yo creo que es el miedo más por la vergüenza y el ser rechazado. Exacto. A Yumiti y a mí nos pasó una Semana Santa y a mí me pasó primero un drama terrible y estuvimos ahí en el drama y el tipo estaba llorando y pasa al frente y yo le ofrezco todo el plan de salvación y yo lo quiere. No, y yo, ajá, que tú no entendiste el drama. Entonces, esa noche se lo cuento a Yuma. Al otro día también está el drama y el drama está todo. Entonces, Yuma le toca administrar a alguien, están los míos, Yuma está en los míos. Y Yuma está ahí para el plan de salvación y el tipo dice, no, y yo lo pido y yo, tú sabes. Pero uno se y le pregunté lo mismo, ¿qué tú no entendiste del mensaje? Sí, bien brutal. Porque la resurrección era domingo. ¿Tú entendiste la resurrección? Sí. Y yo lo que digo es, yo no tengo miedo de que me rechacen. Eso no es mi miedo. A mí yo me voy con el dolor cuando se van, no aceptándolo, porque yo conozco las consecuencias. Y cuando tú estás instruido en las consecuencias, uno, Dios mío, pero ¿por qué? Si es para bien. Yo siempre digo que el que acepta a Cristo como Salvador nunca pierde, todo es ganancia. La gente dice, no, que uno entra al Evangelio y que queda pelado. Bueno, te quedarás pelado tuyo, pero desde que yo entré es ganando, porque merecía la muerte y me otorgó vida. O sea, ya yo estoy ganando. Exactamente. ¿Entienden? Así que, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Olguita, desde allá, ¿tiene alguna pregunta? No, no tengo. Dios te bendiga mucho, hijitas. Dios les bendiga más. ¿En qué parte de Santo Domingo está? En la capital, la parte este. Ok, Dios te bendiga, Dios te cuide mucho. ¿Alguien más que tenga una preguntita? Vamos a aprovechar que el hermano Yumita nos regala 2 minutos más porque tiene un compromiso. Mañana nuevamente vamos a estar a las 6, mañana sábado, 6:30. ¿A las 6 era o a las 6:30, Yuma? Sí, a las 6. ¿Se puede a las 6? Ok, a las 6 y él va a estar predicando, ¿verdad? Cerrando con broche de oro, ¿verdad? Todo lo que ha estado ministrando. Te doy gracias por tu tiempo, amén, gracias por todo lo que hace por nosotros y por Casita. Saben, los que me conocen saben que yo siempre lo traigo y comparto con él y todo eso. Así que se libró de cortar grama y todo eso este año. Es bueno, es bueno. Pero Dios me los cuide, Yumita, gracias. Amén, gracias a ustedes. Para, ¿verdad?, decir los comentarios que pusieron las personas en Facebook, para que se mantengan, ¿verdad?, activos. El hermano Eddie Díaz comenta, los métodos pueden variar, pero la intención nunca debe de ser ambivalente. Cuando te pones en las manos de Dios, grandes cosas sucederán, no por ti o por mí, sino por su santa palabra. En otro comentario, también dice, dice, somos pecadores, redimidos, cristianos que no practican el pecado. Son comentarios que ponen los hermanos en Facebook. Otro es, por las almas, tu testimonio es un mensaje real. Nunca dejes de hablar del Evangelio de Jesús. Comentario que han puesto en Facebook las personas referente al tema de...
Esos son los comentarios que han estado tirando. Muchas gracias. Nixalí se ha desarrollado en esto de la secretarial, pero bien brutal, bien brutal. Sí. Pastor Raúl, Sí. yo quiero compartir algo. Ajá, dígame más, Elizabeth. Hace unos días, una de las cosas que yo siempre he dicho, que se lo he dicho una vez a la pastora, es que no retengo a veces los versículos. Y me pasó que yo estaba hablando eso con Dios y de repente estoy oyendo a Yuma un día a las 8 de la mañana y me doy cuenta que en la oración que él hace todas las mañanas, él pide eso. Él le pide retentiva a Dios para poder. Y fue como cuando te echan agua fría en la cara y te dicen, hey, yo estoy aquí, pídeme. Exacto. Así es. Así opera el espíritu. Por eso decimos que mientras más escudriñemos la palabra, nuestra mente y nuestro corazón es como una computadora, pero es el Espíritu Santo quien te lo va a traer a la memoria. Amén. Pero necesitamos, nosotros tenemos que meterle la información a la computadora. Exacto. ¿Me entiendes? A mí me pasó, Yuma, ya te tienes que ir, ¿verdad? Sí. Sí, no, que se vaya. sí, no, tranquilo, vamos a orar para Gracias a todos. El hermanito Yuma, vamos. Amén. Oscarito, todavía a ti te toca la final. Gracias, Padre Santo y Padre Bueno, por la oportunidad que tú nos das de poder compartir con nuestro amigo y hermano Yuma, Padre. Te pedimos, Señor, que me le des mucha fortaleza, Señor, y que lo lleves con bien, Padre. Y que pueda traer ese estudio, Señor, que tiene ahora, Padre Santo y Padre Bueno, que sea de edificación a muchos de ellos como a nosotros, Señor Jesús, que ha sido de edificación, Padre. Te damos gracias. Te pedimos que lo cuide de manera sobrenatural en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te amo. Dios me los bendiga mucho, los quiero un montón, lo amo. Amén. 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 Por ahí se nos fue Yumita, ¿verdad? Él tiene otro compromiso más, ¿verdad? Entonces, pues, es a nosotros el que nos toca la responsabilidad de meterle la información a la mente y al corazón. Y el Espíritu Santo, entonces, va a comenzar a traer revelación. Cuando empezaron a salir los iPod, eso, la cuestión esa... Sí, los iPod. Esa cuestión. A mí me dio la fiebre de coger uno también, ¿verdad? Por eso los odio. Entonces, cuando llegamos nos fuimos para West Palm Beach a ministrar y yo vengo y digo, pero esto no suena. ¿Qué le pasa a esto? ¿Y dónde están las músicas? Y cuando estoy hablando con un joven, tú sabes que los jóvenes están al día en la tecnología, dice, no, papá, tú le tienes que meter las canciones que tú quieres oír. Y después que eso esté allá adentro, entonces, ¿qué le puedo? Y yo, así mismo opera el Señor. Nosotros nos encargamos de escudriñar la palabra, nosotros nos encargamos de conocer de Cristo, nosotros nos encargamos de leer y mantenernos activos, y el Espíritu Santo, en el momento más que tú lo necesitas, te lo va a traer a la memoria para que tú puedas ser de bendición a muchas personas. Amén. Así que no sé si tiene... Amén. Daniel, Dios le bendiga. Dios te bendiga más, hijito. Quiero hacer un comentario. La realidad es que este tema es bien extenso y bien importante. Estamos en los tiempos, ¿verdad?, donde no nos queda otra que predicar, no nos queda otra que hablar la palabra. Si somos realistas y vamos, ¿verdad?, a la práctica, son pocos. El porcentaje, no sé, el porcentaje real de los cristianos que predican son muy pocos. De los cristianos que evangelizan es muy bajo. Muy bajo. La mayoría de las personas de la iglesia tienen vergüenza, tienen miedo, se aguantan. Y yo creo se puede decir que un 10% hace el trabajo y un 90% no lo está haciendo. No cree en la asignación que se nos dio a todos. Sí, creo que está siendo hasta un poco generoso, pero vamos a decir, ¿verdad? Es real que el gran porcentaje no estamos haciendo el trabajo, y por distintas razones, ¿verdad? Pero me encantaría, ¿verdad?, que toda esta información, todo este material, porque ninguno puede decir que no sabe cómo hacerlo, ninguno puede decir que no se le enseñó cómo hacerlo, ninguno podemos decir, yo no sabía. Nada de esa excusa vamos a poder poner delante de Dios. Tenemos las herramientas, tenemos las capacitaciones, tenemos la palabra, nos sabemos hasta los versos bíblicos, sabemos cómo hacerlo, pero no llega el momento de practicarlo en nuestra vida, no lo practicamos. No. Y el Espíritu Santo, te aseguro que el Espíritu Santo, más de uno, más de nosotros,
siempre nos ha dicho, háblale a esta persona, dile. Amén. ¿Y qué pasa? No lo hacemos. O sea, ya tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos dice qué decirle, cuándo decirle, pero en nosotros no está el sentir, no está el tomar ese paso, el romper el hielo. Yo creo que tenemos que recapacitar, olvidarnos de nosotros. El problema es que estamos muy en el yo, nos importa mucho el yo. Cuando te importa mucho el yo, entonces te importa que te rechacen. Cuando te importa mucho el yo, te importa lo que digan de ti, te importa pasar vergüenza, te importa, ay no, capaz que me equivoco, ay no, capaz que digo algo mal. Todavía tienes mucho del yo. Si está lleno el Espíritu Santo y está lleno de Cristo, no te importa que te equivoques, no te importa que te rechacen, no te importa que te critiquen, no te va a importar ninguna de esas cosas. Tú te vas a tirar de cabeza, aunque no sepas si en la piscina hay agua. Yo creo que nosotros tenemos que dar el primer paso, porque la palabra ya la hemos recibido de nuestros pastores, de nuestros maestros. El Espíritu Santo, te aseguro que a todos nosotros en algún momento nos ha dicho, háblale a esta persona, Amén. Amén. predícale, y nosotros hemos dicho que no, y levanto mi mano y me pongo en la fila. Pero creo que tiene que llegar el tiempo en nosotros donde digamos, mira, ¿sabes qué? No me importa si me rechazan, no me importa si me equivoco cuando les presento el plan de salvación, si digo algo, Dios va a arreglar, el Espíritu Santo va a acomodar las palabras, no importa si metemos la pata, lo importante es que demos este primer paso. Nadie nació sabiendo, nadie es un experto predicando, nadie es un experto evangelizando. Todo se empieza desde algo, con un Dios te bendiga. Lo importante es romper el hielo. Amén. Yo creo que aunque sea un Dios te bendiga, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí conectados no se animan ni siquiera a decir un Dios te bendiga por temor, por vergüenza, no sé. Pero aunque sea, rompamos con un Dios te bendiga. Pongámonos en esa situación de decirle, como digo, yo me pongo en fila primero porque yo tuve muchísimos años viviendo así, muchísimos años, yo nací en el Evangelio y siempre escuché que hay que predicar, sí, pero nunca lo hice. Tuve muchísimos años sin hacerlo y hasta tal vez predicando de hacerlo y nunca lo hacía. Hasta tal vez predicando que había que evangelizar, pero yo no lo hacía en mi vida personal. Y sí es verdad que hay que buscar un tiempo, sí es verdad que hay que buscar un espacio, ¿verdad? Pero en los momentos más que uno no espera, comprando en la bodega, no sé, en el trabajo, en el warehouse, o donde quiera que sea, el Espíritu Santo te va a poner a hablarle a alguien. ¿Sabes lo que pasa? El Señor siempre nos pone y nos rodea de muchas personas. Y el hecho de que te rodee de muchas personas no es porque tú eres famoso, sino que Él quiere que tú trabajes para Él. Se supone que evangelizar es las buenas nuevas. Es algo bueno, tú lo vas a compartir. Por ahí ponen, mira esto, por ahí ponen, Walmart está regalando un cupón de 50 pesos y eso corre como la pólvora. Wow. Todo el mundo va a tener pero nadie se atreve a decir, Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario y te quiere dar vida eterna. ¿Tú me entiendes? Wow. Están regalando 5 bolsas de arena y 50 mascarillas. Todo eso se corrió como la pólvora. Sí, pero ¿dónde está el evangelismo? ¿Dónde está el poderlo hacer? No hay que son cosas buenas. Pues por eso es que yo digo, si no nos ponemos a pensar que alguien se detuvo a ofrecerme plan de salvación y hoy yo disfruto de la salvación porque alguien sacó de su tiempo para hacer el trabajo, ¿por qué yo no soy agradecido? Está brutal. Javierito, sí, dale. Sí. Quiero aportar a eso que está hablando Dani. Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo ambos, pero no sé, este es mi pensar. Nos vamos a cansar de estar diciéndolo, porque no es la primera vez que yo lo escucho personalmente. Yo lo he escuchado esto un montón de veces. Creo que desde que conocí a Cristo es el mensaje que el Señor viene empujando a la gente para que lo haga, pero no he visto, veo, ¿verdad? Como estaban hablando, el mismo porcentaje. Ahora, sí me gustaría que en otra clase, en otra reunión, no sé, pensar en la solución. Yo creo que es como ahora mismo, en esta atmósfera que estamos ahora mismo, es el tiempo perfecto de juntos practicarlo. ¿Por qué? Porque si seguimos diciéndolo, no lo van a hacer. Pero cuando nos reunimos, cuando creamos alguna actividad o algo, ahí se motivan, ahí llegan
Y ahí se puede utilizar, aunque no sea hablando, pero se puede utilizar repartiendo tratados, se puede utilizar en otras cosas, sacarle el máximo al grupo. Pero no sé, esa es mi opinión. No, muy buena la opinión. Sí. Sí, eso, ¿verdad? Que dice Javier es verdad, pero tenemos que entender que el 10% que lo está haciendo no podemos desanimarnos. Tenemos que mantenernos y continuar en eso. Y eso que tú dices, mira, Dios nos da, el Espíritu Santo nos da el entendimiento y la sabiduría a qué personas podemos llegar. A mí hay personas que quizás me han comentado, ¿por qué tú pones esos posts, ¿verdad? En tu Facebook? Y yo, aunque sea un alma que acepta a Cristo, estamos en ganancia. Aunque sea un alma que acepte a Cristo. Y mira a veces los retos que la gente pone, tirándose fotos en blanco, tirándose cosas retos tan absurdos, y cómo la gente les gusta. Y nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo es el que nos guía, nos da vergüenza, nos da miedo de presentar el Evangelio a los demás. Ahora mismo yo puse un reto y les digo, si se ríen de mí, piensan lo que piensen, yo no le agrado al hombre, yo a quien le agrado es a Dios. Y es lo que el Espíritu Santo puso a hacer en mí. Y yo los invito, ¿sabes? Esto no soy yo, esto no es Nick Salí, esto es el Señor, porque toda la gloria y la honra se la merece Él. Y a veces cometemos ese error, que si una persona hace algo, pone algo, no porque estamos hablando de la persona, no, aquí estamos glorificando y poniendo en alto, es a Jesucristo. Estamos llevando las nuevas buenas. Entonces, es a Él a quien tenemos que ponerlo a Él, ¿sabes? Sobre todo. Entonces, vamos a unirnos. Vamos a hacer los retos, vamos a estar encima de las personas, mira. Y además todos aquí somos adultos, todos tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos. Vamos entonces, si no podemos hacerlo, si no estamos haciendo un trabajo, Señor, guíanos, Espíritu Santo, dirígenos. ¿Sabes? Pidámoslas al Espíritu Santo porque conocemos palabras, conocemos lo que tenemos que hacer y por qué no lo ponemos en práctica, si ya el conocimiento está. Tantos estudios que nos dan. O sea, Yuma está aquí con nosotros toda esta semana. Los miércoles, ¿sabes? Se prepara Pastor Frankie, se prepara Daniel, se prepara William, maestros excelentes que tenemos en casita. Y no aprovechamos lo que tenemos. O sea, no somos agradecidos. Y yo entiendo que a veces es falta de agradecimiento que tenemos en nuestro corazón a lo que Dios nos ha dado. Y eso no lo podemos exteriorizar. Porque si yo estoy agradecida con lo que Dios ha hecho conmigo, yo lo grito a los cuatro vientos. Y quiero que todo el mundo reciba la bendición que yo he recibido. Amén. No sé por qué las personas tienen ese miedo, de verdad. Hay cosas que para mí son incomprensibles, quizás no lo voy a comprender nunca. Pero son cosas que tenemos que pensar, tenemos que autoanalizarnos y pedirle al Espíritu Santo, sé tú, quítame este miedo. Si lo tengo, Señor, te lo entrego. Sé tú. Amén. Yo quería llegar a donde Javi tocó, ¿verdad? Lo que estaba formando la zapata para, ¿verdad? Para decir justamente eso. Vamos a crear oportunidades, ¿verdad? Ya tenemos toda la herramienta, ya se nos ha dado. Bueno, es tiempo de ponerlo en práctica. Vamos a crear programas de evangelismo, vamos a prepararnos entre nosotros, vamos a salir a las calles, vamos con esta herramienta que Yuma nos ha dado, que el pastor nos ha dado, que los maestros de escuela bíblica nos han dado. Ok, vamos a armar algo, ¿verdad? Vamos a armar un discipulado, vamos a armar algo, ¿verdad? Porque ya tenemos toda la herramienta, lo único que falta es que nos pongamos a trabajar. No vale nada tener la herramienta, el pastor siempre hace esa reflexión. El pastor le encanta la herramienta, las mejores, pero de nada le vale a él tenerla en el costo, ¿no? Cuando él las usa, él puede ver la calidad de la herramienta, la efectividad de la herramienta. Ya tenemos toda la herramienta, ahora lo único que nos falta es ponernos a trabajar. ¿Verdad? Lo animo al pastor, lo animo a los líderes, ¿verdad? A que vamos a crear un programa de evangelismo. Vamos a salir, ya estamos armados, ya estamos firmados, ya tenemos la herramienta, sabemos ya lo que tenemos que hacer. Lo que nos queda ahora es aplicarlo. Es aplicarlo. Porque lo que yo veo realmente, que lo que me ha venido trabajando el Espíritu Santo, a muchos hermanos, ¿verdad?, que están aquí también, al pastor, es que hay que salir. Vemos cómo toda esta gente de la Black Lives Matter hacen su marcha. La muchacha que mataron, creo que en California también, llegaron a la Casa Blanca.
gente que, de verdad, que quieren llevar un mensaje, se apuntan, no le importa el coronavirus, no le importa los 6 pies de distancia, no estoy diciendo verdad, pero esa gente no le importa porque quieren llevar su mensaje a como dé lugar. Ellos hacen lo que tienen que hacer, marchan, llevan su mensaje, hasta salen en la televisión y en todo el mundo, hasta en Islandia, donde no hay moreno, hasta allá se ha hecho, ¿cómo se llama? Marcha de los Black Lives Matter, donde ni siquiera hay moreno. Ha llegado el mensaje en todo el mundo. Y estas marchas que llegan a todo el mundo, me encantaría ver que la iglesia nos uniéramos, que los pastores se unieran, que nosotros como cuerpo de Cristo nos uniéramos y saliéramos a la calle masivamente, con cartas, no sé, y quisiéramos una revolución. Decimos que estamos en el último tiempo, predicamos que estamos en el último tiempo, predicamos que vamos, pero bueno, vamos ahora a armar algo, ¿verdad? Definitivamente hacer algo para entonces llevar el mensaje. Ya no nos queremos tanto, lo que decía Javi, ¿verdad? Ya no nos queremos tanto en sí, está bien, no lo hacemos, no, ya, ok, vamos a hacerlo entonces. Si sabemos el porcentaje de lo que no lo hacemos, entonces vamos a hacerlo. Y Dios está poniendo eso en el corazón de muchos. Estamos en los últimos tiempos, definitivamente. No nos vale nada con predicar que Cristo viene si no le decimos a la gente que Cristo viene. Dice, ¿cómo aceptarán el mensaje si no hay nadie que les predica? ¿Cómo creerán si nadie les lleva la palabra? O sea, nuestra función, nuestro trabajo es esa, no de memoria. Si le pregunto a usted, todos se saben Romanos 8, 10, ¿verdad? O 3:16. Lo sabemos de memoria. Pero ahora vamos a unirnos, vamos a hacer algo para definitivamente salir a las calles, definitivamente salir a predicar. Ya no quedarnos en la crítica, ¿verdad? Que si lo hacemos o no lo hacemos, sino definitivamente ir y hacerlo. Esa me encantaría hacerlo. Yo estoy dispuesto. Estoy disponible. Eso es. Elizabeth, dime. Algo que yo hago todas las mañanas. Yo me levanto tempranito, mayormente 5:30, 6. Y cuando lo primero que hago, antes de pararme en mi cama, es leer la palabra. Entonces, yo hago con la aplicación de la Biblia, yo comparto en mi Facebook, que te permite compartir en Facebook y también en Instagram, la palabra que leí. Es una de las cosas que yo hago todas las mañanas, de lunes a lunes. Y es una forma que, aunque no sea tan personal, es una forma donde yo siento que estoy haciendo algo, que es compartir la palabra. Todas las mañanas, desde que me abro los ojos, lo primero leo y a través de la aplicación lo comparto. Si entran a mi Facebook, en la parte de historias, que es lo que más se ve, más que incluso que el feed, siempre van a encontrar que yo tengo lo primero en la mañana, es la palabra de Dios. Y es una forma, y sé quién la lee, quién la ve, quién le da like y quién le gusta. Amén. Eso es buena. Eso es buena. ¿Alguien más que tenga que decir algo? Mi gente, lo que tenemos que pensar, porque a veces decimos, ¿cuántos han leído la Biblia completa? Amén. ¿Cuántos alguna vez en su vida ha hecho el plan de salvación? Eso es amén. ¿Entiendes? Del dicho al hecho, estamos esperando que Cristo venga y entonces decirle, estuvo en nuestra mente, pero no hicimos más, pero estuvo en nuestra mente, vale, esa cuenta porque estuvo en la mente. ¿Tú me entiendes? Es trabajar, vamos a sentarnos a trabajar con un plan y buscar los lugares, tú sabes. Si tú tienes la oportunidad de que tú eres de las que sales y te vas a correr bicicleta, haz algo para que cuando estés corriendo bicicleta puedas decirle a otras personas que el mensaje llegue, que Cristo está a las puertas. Si lo que te gusta es caminar ahí en BBL por el coronavirus y qué sé yo, pues haz algo, ponte algo, una camisa, haz algo, llévate unos globos, llama la atención, haz algo. Me acuerdo una dinámica que hicimos que fue botellas de agua y una curita. Todavía el Señor sacia tu sed y cura tus heridas. Son cosas que suenan como que, ¿en serio tú vas a hacer eso? Bueno, pon una esquina ahí y regalamos agua, la gente va a venir. Todo lo que es regalado, la gente va a venir. Lo importante es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya llegaron. Ajá, llegaron. ¿Y por qué tú estás regalando el agua? ¿Por qué tú estás dando esa agua? ¿Tú me entiendes? Y vamos a prepararnos, vamos a darle forma. Y no solamente quedarnos de espectadores, sinceramente. Si la gente del mundo tira retos del mundo y los cristianos siguen el reto del mundo, pues vamos a hacer cosas para el Señor y hagamos que el nombre de Cristo suene duro. ¿Ok? Hagamos que el nombre de Cristo suene duro. Porque si no, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale estar vivos? ¿De qué nos vale?
¿Para qué estamos vivos? ¿Para qué estamos diciendo, Señor, por favor, que no me enferme porque quiero estar vivo? ¿Para qué rayo quieres estar vivo? Escribamos. Podemos escribir hasta el mensaje del día. No tenemos que esperar a que salga el plan. Mañana mismo, cuando salgamos a la tienda, esta noche, pídele al Espíritu Santo que te diga el versículo para las personas que te vas a encontrar mañana. Los index cards cuestan, qué sé yo, $1 en el Dollar Tree. Pues mira, pícalos por la mitad para que te duren y escribe el versículo bíblico, según, ¿verdad? Depende cuán largo, cuán corto sea, pero no lo hagas, no lo imprimas. Escríbelo con tu mano, a puño y letra, ahí para que se te quede grabado. Y ya, y empieza a repartirlo, pégale un bombón de menta, un lifesaver, ¡oh, aleluya! Pégale un lifesaver, un salvavidas. Este es tu salvavidas. Y ahí se lo das a todas las personas que tú encuentres en el camino. Así que procura escribir un montón, pon a toda la familia a escribirlo. O que tenemos que ir a comprar leche a Walgreens. A todas las personas que tú te encuentres a la cajera, entrégale un salvavidas. Eso me salió ahora. ¿Ves que el Espíritu Santo va fluyendo? Ni me acordaba de los dulces lifesavers. Pero Dios te trae las cosas cuando tú quieres hacerlo. Yo no soy la mejor, ¿verdad? Pero Dios me dio porque iba a compartir eso contigo. Así es que no esperemos a que salga el plan. Ya el plan tú y yo lo tenemos. Tú y yo tenemos ya las armas del Señor para pelear esta batalla. Pero tenemos que salir, tenemos que usarlas. Así es que rompamos a escribir papelitos por ir para abajo y Dios, aleluya, no tengo mucha batería, y Dios nos va a dar la victoria. Así que vamos a rescatar a las personas. Amén. 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 Y le servimos a un Dios creativo. Nuestro Dios es creativo. Y si nos ponemos en sus manos, Él nos va a dar, el Espíritu Santo nos va a dar las ideas, las cosas que por más simple tú creas, son las estrategias que la gente necesita para acercarse al Señor. No todo se lo podemos dejar a la iglesia, a los pastores. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y recordando siempre, la salvación es individual. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy luchando por mi corona. Y sé que la voy a tener en los cielos. Amén, amén, amén. Y acuérdense de algo. Todo lo que sea para ganar terreno en Cristo, Dios te va a dar las ideas. Siempre Dios va a poner. Ahora, la segunda pregunta es esta. ¿Estás tú en la actitud de llevar eso? Porque Dios está deseoso. ¿Por qué mandó a su hijo? Porque estaba deseoso que nadie se perdiera. O sea, entonces, pues, Él está deseoso que todos nosotros hagamos el trabajo. Lo que pasa es que dispuesto, disponible, dos cosas bien importantes. Amén. Javi, ¿tiene algo que decir? Lo que pasa es, pastor, que no se está pasando lista. Porque si se pasara lista, que cada día me preguntaran a mí, ¿qué hiciste? Las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Repartiste un tratado, llamaste a algún hermano, le hablaste a alguien, algo. Si se pasara lista así, créeme que esto se sacudiera. Y no tenemos, yo no sé si es que no, lo dudo, que no sepan, pero como esto no es un trabajo donde tú vas a ganar un cheque, pues no sienten esa responsabilidad, ¿entiendes? Pero si lo vieran con la importancia como lo ve Dios, creo que le dieron más importancia. Pero eso me llegó a la mente ahora mismo. Si el pastor estuviera, imagínate, ponte eso así, verlo de esa manera. Si nos estuviera llamando, entonces cada uno estuviera trabajando. Un ejemplo. Si estuviera pasando que sí, te llamaste, pero ¿sabes? Eso no va a ser efectivo porque entonces lo van a hacer por ti y no de corazón. Pero quiero que lo visualicen en la mente de Cristo. Si Dios te preguntara, como el dueño y señor que es de nosotros, todos los días, ¿qué hiciste? Creo que es una pregunta que se tienen que meter aquí en la cabeza diariamente. Sabe que lo he practicado en el discipulado. Cuando doy la primera clase, le digo, esta es la clase de salvación. Y yo le zumbo el reto
cuando le hables a alguien de Cristo y le presentes salvación, tírale una foto y me la envía. Me reúno a la segunda clase, la Trinidad de Cristo, y entonces me dicen, no, en la primera no pudimos, pero eso es fácil. Ok, termino las 15 clases y todavía están con que eso es fácil, pero no han hecho nada. ¿Tú me entiendes? Y créeme que yo lo pongo hasta en la pizarra. Ajá, vamos por la tercera clase. ¿Quiénes hablaron a Cristo? Ok, seguimos. ¿Tú me entiendes? Pero es buena estrategia, la he utilizado, Mira, pastor, perdona. Ajá. Si nosotros hiciéramos una lista de necesidades, si se escribiera una lista, ¿sabes? Lo sentáramos y escribieran una lista de necesidades y se plantea, esto es una idea, no es que no creo que si funciona o no voy a decir eso, pero una lista de necesidades y se plantea en la iglesia que cada cual pueda llegar y mirar, okay, falta esto, déjame cubrirla. Falta esto, ok, déjame cubrirlo. Y yo creo que, pues, viendo las necesidades también, porque también puede ser que ayuden, no sé. Amén, amén, amén. El compromiso está, el reto no lo tiró nadie, lo tiró Cristo en la cruz del Calvario. Dios puso la raya, Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo soy el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo, porque nos ha dado ejemplos. Somos cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Así que yo siempre he dicho que hay que estar con los duros. Siempre he dicho que hay que estar con los duros. Espero que en esta ocasión pues me equivoque. En esta ocasión pues quisiera equivocarme sinceramente de todo corazón. No quisiera estar con los duros, ¿de verdad? Porque si yo hablo de duro, tendría que hablar de los testigos de Jehová, que son unos duros, tocando puertas y no se avergüenzan del evangelio. Erróneo. Así que si le tengo que decir quién es tan duro en esa área, tendríamos que sentarnos con los testigos de Jehová para que nos dieran clase. Pero tú y yo cargamos la verdad. Lo que tenemos que sacar es la changuería, porque ellos dicen, voy a ceder tiempo. Ay, santo, voy a ceder este día para Cristo. Voy a ceder esto para el Señor. Amén, aleluya. Eso está brutal. Cuando yo voy a la iglesia bautista a repartir la leche, está el mismo grupo. No, vamos, el del tro dice, yo voy a ceder mi día, el diésel y el tro. El otro dice, yo voy a ceder, eso estamos hablando el miércoles pasado. ¿Tú me entiendes? Pero qué bueno es recibir la bendición. Ay, qué rico, recibir la cajita, el queso, pero cediste el día. Ay, santo. Hay muchos desempleados, se diste el día. Hay muchos que, ¿me entiendes? Si no viene más de dinero. Es cuestión de analizar. Bien más tiempo. Eso es así. Dios es bueno, pero nada, ahí está el reto, ¿verdad? Vamos a regalar un crucero para las Bahamas, el más almas que gane el Señor, ¿verdad? De 7 días y 7 noches, donde usted quiera, porque ahora mismo están todos contaminados, así que donde usted quiera se sienta más cómodo. Puede ser con Dios más rápido. Sí, vamos a estar ahí, pero vamos a meterle mano. Iglesia, piensa, si le estoy sirviendo a Cristo y recibí la salvación, fue que alguien se detuvo en el camino y captó mi atención. Pues entonces yo tengo que hacer lo mismo, yo tengo que captar la atención de alguien y ofrecer esa salvación para que justamente disfrute con cada uno de nosotros. Lugar para hacerlo, abre tus ojos y todo lo que tú mires es una plataforma buena. Sal de tu casa y mira para los lados, una plataforma buena, buenísima. Recuérdense lo otro, saquen un día para su familia, un día para reunirse y compartir la palabra. Practica con tu familia si te tienes miedo a la salvación, porque créeme, en mi familia hay muchos que están apartados, hay muchos que no quieren. O sea que si el miedo es enfrentarte a las personas, practica con los tuyos, practica con tu familia. Y te voy a decir algo, es la parte más dura, porque nadie es profeta en su propia tierra. ¿No me entiendes? Pero vas a estar alzando pesas de buenas pesas, con bastante peso, para que rompa el músculo y puedas seguir hacia adelante. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ver lo que hay. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré.
si en lo poco me eres fiel. Pastor, ¿y qué es lo poco? Si por lo menos lees el versículo que te toca leer cada día y pones un comentario, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Tú me entiendes? Hay cosas tan sencillas que estamos obviando, pero seguimos en la práctica, pero que nunca nos cojan. Acuérdense de algo, uno practica, anhela jugar. Uno practica porque anhela jugar. Si tú eres de lo que practica para comer banco y todo, y tú estás loco por decirle a tu familia, mira, ven para que me vea, y tu familia dice, pero si tú lo que haces es comer banco, papi, tú lo que haces es comer banco, ¿está bien? Tú tienes el uniforme, pero nunca está sucio. Tú, o sea, pues entonces, lo más emocionante que hay que te vean, pero que te vean como jugando en el equipo, que se ensucie. Yo me acuerdo que cuando yo le lograba dar a la bola, muchachos, me tiraba de pecho, de espalda, de todos lados, para por lo menos decir, mami, ensucié el uniforme. ¿No me entiendes? Por lo menos, ¿no me entiendes? Pero hagamos algo para que el nombre del Señor suene duro, ¿ok? Así que los amo, los quiero, para adelante y para el cielo. El hermano Oscar con la oración de despedida. Amén. Quítale mute. Ahora, amén. Amantísimo Padre Celestial, estamos en este momento, Señor amado. Pedirte las gracias, Señor, dándote las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste nuevamente esta noche de darnos ese poderoso estudio a través de nuestro hermano Yuma, Señor. Gracias, Dios, por esas bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor amado. Te pido, Jehová, que en este grupo, en esta congregación de la iglesia, Señor, si hay un enfermo, te pido, Jehová, que ponga tu mano santa y sanadora sobre cada uno de ellos, Señor amado. Gracias, Señor. Te pido, Jehová, que si me encuentro a un ser humano de frente, Señor, no importa quién sea, Jehová, que me dé sabiduría, no importa, Señor, el problema que esté pasando, Señor, lo que quiero es que ponga carbón encendido en mis labios, no importa dónde sea, Señor amado, y quien sea, Jehová. Gracias a Dios por esta gran bendición, gracias a Dios por casitas, Jehová. Te pido por los pastores, Señor amado, en este momento, Señor, y esta noche, Jehová. Y todo esto te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Que Jehová te bendiga y te guarde. Dios me los bendiga. Mañana empieza el ayuno. Mañana es agosto. Amén. ¿Ok? Eso es. Y mañana hasta las 2. Hasta las 2, ok. Hasta las 2. Y nos vemos a las 6 de la tarde, ¿verdad? Con el cierre de la semana de palabra y exhortación de la palabra. Así que los amo, los quiero. Dios me los cuide mucho. Amén. Te amo, papá. Dios bendiga. Dios bendiga.